Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia en esta edición de martes 4 de agosto, día marcado por la contingencia política que vamos a comenzar revisando. Un día también que la capital tiene cielos cubiertos, 15 grados en la temperatura a esta hora de la tarde y vamos de inmediato a revisar todo lo que estaba marcando esta jornada en titulares. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, informó que llegó a un acuerdo con los senadores Matías Walker y Sergio Gaona para garantizar los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo afectada por los temporales. A través de este documento, el gobierno busca asegurar los votos para el único artículo que está pendiente de la ley miscelánea. Parlamentarios de Renovación Nacional se sumaron a las críticas del senador y presidente del Partido Republicano al mecanismo que permitió sacar de su cargo al ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez, luego de dar positivo en un test de drogas. Según el senador de RN, Andrés Longton, en este caso hubo un procedimiento fallido que terminó estigmatizando a la ex autoridad. El Ministerio de Ciencia anunció la creación de áreas prioritarias para que los estudiantes del programa Becas Chile regresen al país a cumplir con el mecanismo de retribución que impone el beneficio. En ese sentido, la autoridad reveló que hay 1.666 personas que han caído en incumplimiento y ya se han judicializado 380 casos. La expresidenta Michelle Bachelet participó de una actividad en la CEPAL en medio de su campaña por la Secretaría General de la ONU, luego del primer sondeo informal que dejó en cuarto lugar de las preferencias a la exmandataria. Los ex cancilleres que asistieron a este evento restaron dramatismo a esa votación. Y en el deporte, Colo-Colo presentó en conferencia de prensa a Bociña. El arquero de Cabo Verde agradeció el cariño de los fanáticos albos y posó por primera vez con la que será su camiseta, una que muestra su apodo y el número 29. El Plan de Reconstrucción Nacional entra en su recta final legislativa. A esta hora el Senado se está preparando para votar el informe de la Comisión Mixta respecto al sistema de compensación para la exención de contribuciones que contempla esta iniciativa. Vamos a tomar contacto rápidamente ahí con Nicolás Donoso para conocer en qué están en estos momentos los senadores que se tienen que disponer a votar. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿qué tal, Mati? Buenas tardes. De hecho, ya se encuentran con cerca de una hora de retraso. Antes tuvieron que ver otros puntos en la sala del Senado, pero ya están abocados a revisar nuevamente el informe de la Comisión Mixta, por lo que comentabas, la compensación debido a la merma de los recursos de los municipios por la exención de contribuciones para mayores de 65 años. Se encuentra interviniendo en estos momentos, de hecho, la senadora comunista Claudia Pascual. Ya en breve deberían votar. Esta tarde va a quedar zanjado y el gobierno estaría contando además con no solamente el piso mínimo de 26 votos que vamos a ir repasando a lo largo del despacho, sino que con alguna que otra sorpresa más, algún voto por parte de la oposición, lo que hace algunos días parecía impensado. La tónica de la jornada se ha dado con la alta presencia de ministros, el ministro de las Express José García Ruminot, el ministro de Hacienda Jorge Quirós y también el viceministro Claudio Alvarado. Él llegó cerca de la jornada de la sesión en sala en todo caso, y hay que decir que se ha dado también una amplia presencia de alcaldes que anunciábamos más temprano, de oposición y también de oficialismo, lo ambos haciendo en ambos sectores, realizando los puntos políticos respectivos, pero también esto se ha abocado a reuniones. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de hecho, sostuvo un almuerzo con la bancada de Renovación Nacional, Mati, en un primer momento, y luego se trasladó acá hasta las dependencias del Senado para reunirse con el senador Matías Walker. Senador Matías Walker, que había sido uno de los votos cuando al momento, hace 2 semanas prácticamente, no se produjo esa votación de la Comisión Mixta, donde el gobierno tuvo que retirar la urgencia y se tuvo que pedir aplazamiento de la votación porque en ese momento en sala no tenía los votos, por lo que sucedió con el senador Van Riesenberghe de la UDI, que se terminó yendo con antelación por motivos familiares. El voto en duda del senador de la UDI, también Gustavo Sangüesa, y lo propio ha pasado con Walker y también con Rojo Edwards. Al menos 4 votos que se mostraban en duda. El gobierno aprovechó la semana regional o distrital más bien para poder ir acercando
buscando posiciones para poder ir reafirmando la cantidad de votos que iban a tener. Sin ir más lejos, en la jornada de ayer se reunió el presidente de la República, José Antonio Kast, en el Palacio de la Moneda con senadores de la UDI para que no hubiese ni un ápice de duda de que este proyecto se iba a terminar aprobando durante la jornada de hoy para poder terminar procedimentalmente, como lo hemos ido señalando durante la jornada, con la tramitación, vale decir, el primer, segundo y tercer trámite y la llamada comisión mixta que hace prácticamente 2 semanas cumplió prácticamente la totalidad de su tramitación, exceptuando, bien digo, lo que sucedió en la sala del Senado. Y lo que ha ido sucediendo también durante la jornada, lo decíamos, se reúne el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, vimos también al ministro de Agricultura haciendo lo propio con el senador Matías Walker. La razón, él había supeditado su voto favorablemente o derechamente en contra a que se terminaran dando por hecho los recursos para la región de Coquimbo y la provincia del Huasco, en la región de Atacama. Esto es, en el marco del tren de sistemas frontales que ha afectado a ambas zonas y por tanto esos recursos tenían que estar garantizados. Idealmente él señalaba en un veto aditivo, ya que estamos hablando también de la cantidad de vetos que va a ingresar el gobierno y que en el fondo de reconstrucción se incluyera, además de las regiones del Biobío, Ñuble y Gran Valparaíso, las 3 regiones afectadas en distintos momentos por mega incendios y que ya están garantizados en los fondos de reconstrucción, se sumara también a la región de Coquimbo y a la provincia del Huasco. Recibieron un portazo del gobierno y ellos señalaron que no era la idea llevarlo acá, pero que sí estaban garantizados los recursos, por ejemplo, vía ley de presupuesto. Y finalmente se logró alcanzar un protocolo de acuerdo durante esta jornada, una reunión que se extendió por poco menos de 1 hora y donde ya estaba con papel en mano, porque eso quería el senador Walker, por escrito el compromiso para que luego se pudiese cumplir en los meses venideros, y ya se va a realizar primero la conformación de una mesa técnica en este protocolo de acuerdo. Posteriormente se van a dar garantías de recursos en el marco de la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción, que acá en el Congreso sabemos inicia aproximadamente en septiembre, pero su punto álgido lo suele tener en el mes de noviembre, así también punto álgido y más mediático. Y también lo que respecta a recursos públicos, lo decíamos, vía ley de presupuesto, pero recursos privados, donaciones, por ejemplo, de empresas, y que den garantías de que el proceso de reconstrucción va a avanzar de forma rápida, expedita, pero sobre todo va a poder alcanzar a la totalidad de las zonas afectadas en la región de Coquimbo y también en la provincia del Huasco. Vamos a pasar a escuchar, de hecho, luego de esa reunión rápidamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien se refirió a los pormenores, al acuerdo alcanzado y también al optimismo que mantiene para que esta jornada al menos ya se termine la tramitación del proyecto de megareforma. Pasamos a escucharlo. Hemos llegado a un protocolo de acuerdo donde básicamente se le da garantías a la región de que van a estar los recursos para la reconstrucción. Se va a formar una comisión técnica para catastrar y definir qué recursos son esos. Se va a contemplar que esos recursos estén en la ley de presupuesto del año 2027. Se contempla la creación de una partida presupuestaria bajo la forma de un fondo, especialmente para ir allegando recursos desde ya a ello. El monto se va a determinar una vez que la comisión técnica defina qué monto es, atendiendo a los daños que se han registrado. Se tiene que hacer entonces un catastro de la magnitud, de la profundidad del daño en ambas zonas por este tren de sistemas frontales. También, Mati, la garantía de la magnitud de la cantidad de recursos que se van a necesitar para poder reconstruir en ambas zonas. Y allí entonces ya colocan sus votos los senadores Walker, pero recordemos, no solamente él estaba apuntando a aquello. El senador comunista Daniel Núñez, que no formó parte de esta reunión al menos, pero que de igual forma lo había solicitado. Y lo propio con el senador de la UDI, Sergio Gaona. Él sí estuvo en la reunión, también con el ministro y el senador Matías Walker. Terminan también ambos señalando finalmente y relevando la necesidad de que se haya alcanzado este acuerdo, pese a que no se logra el primer objetivo, que era que se hiciera en esta misma proyecto de reconstrucción o de mega reforma vía un veto, aprovechando que ya mañana el gobierno va a hacer ingreso de al menos 3 vetos. Bueno, eso no lo consiguieron, pero insistimos en el punto, se logra este protocolo de acuerdo y ahí que ya se coloque la firma del voto para no tener dudas de que el gobierno va a alcanzar ya a tener los 26 votos ordenados al menos por parte del oficialismo, y no va a suceder el bochorno que se suscitó hace prácticamente 2 semanas, cuando no solamente no estaban los votos por la ausencia del senador Van Riesenberghe, sino que también porque había más de un senador que tenía algunas dudas respecto al mecanismo de compensación, pero también sentían cierta molestia por lo que no se haya considerado derechamente a la reconstrucción en este proceso. También, por ejemplo, las regiones de Coquimbo y parte de Atacama. Pasamos a escuchar tanto al senador Walker como al senador Gaona. Estamos estableciendo que va a haber un fondo de reconstrucción compuesto por recursos frescos, por recursos extraordinarios, no por reasignaciones y no por fondos del gobierno regional, recursos frescos, públicos y privados. Se va a generar un fondo de reconstrucción
con recursos públicos provenientes de enajenación de activos prescindibles por parte del Estado y al mismo tiempo, tal como lo habíamos pedido, acogiendo a la región de Coquimbo y la provincia del Huasco a la ley 20.444 que establece un Fondo Nacional de Reconstrucción que permite aportes públicos y privados. Existe la posibilidad de donar, eso es una ley que está vigente, que permite donar en casos de catástrofe, y eso también es una situación que se ha abordado y es una forma que el sector privado también puede aportar, y otros mecanismos que podamos tener y que vamos a desarrollar con la mesa técnica que se va a trabajar en los próximos días. Eso con el acuerdo, pero lo que decíamos, ya están interviniendo de hecho los senadores en sala por el único artículo que forma parte de este informe de la comisión mixta, que además falta por ser votado. Interviene ahora de hecho el senador Matías Walker en sala respecto a esta compensación por la merma de ingresos que van a tener los municipios a lo largo del país por esta exención de contribuciones universal para mayores de 65 años. Durante esta jornada pudimos ir sacando impresiones de algunos senadores en la previa de la votación. Fue el caso, por ejemplo, del senador de Renovación Nacional, Andrés Lonto, quien valora por una parte los esfuerzos que ha realizado el gobierno y con las municipalidades, más allá de que esto haya generado un quiebre, por ejemplo, entre municipios de izquierda y de derecha que tienen dudas, por ejemplo, y claras diferencias en la forma de redistribución, focalización también y, valga la redundancia, compensación. Vamos a pasar a escuchar lo que señaló el senador Andrés Lonto. En todo caso, en el sector, insistimos en el punto, se mantiene el optimismo de que durante esta jornada se va a aprobar y se va a dar un paso más en esta mega reforma que entra ya en su recta final. Uno vota por convicción y los antecedentes que tiene para efectos de mejorar la situación, en este caso de los municipios, considerando que un voto en contra va a dejar sin compensación a los municipios, todo eso y eso significa directamente dejar sin ayuda a todos los municipios del país en atención a los recursos que ya tenían, es decir, menos recursos para la gente más vulnerable, para implementar políticas públicas del municipio, para el cuidado de jardines, aseo, bueno, tantas otras obligaciones que tienen los municipios que van a quedar claramente sin financiamiento, incluidos los municipios de la región de Coquimbo, que claramente están en una situación muy dramática y necesita recursos para la reconstrucción. Lo señalábamos, Mati, también ha habido un amplio despliegue en tribunas acá en los pasillos del Senado. De hecho, algunos señalaban hace tiempo que no se había tal presencia previo a realizar un punto de prensa, porque durante esta jornada hablaron tanto alcaldes de oposición como de oficialismo. Por el lado de la oposición, de hecho, vinieron quizá quien ha sido una de las caras visibles a lo largo de la tramitación, que es el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien ha alzado la voz porque se señala que finalmente la razón del Fondo Común Municipal era proveer y también profundizar en la equidad territorial, y que con esta fórmula de compensación que ha implementado el gobierno, aquello no se estaría cumpliendo, que profundiza las desigualdades, la inequidad territorial, en fin, entendiendo que esta fórmula, y lo hemos dicho en otras oportunidades, en un primer momento el gobierno planeaba que se cubrían los 130 millones de dólares que se prevén de forma vía Fondo Común Municipal. Ahora se va a ver vía el fisco de impuestos generales, y allí ya se generaba una primera diferencia con parlamentarios y alcaldes del oficialismo, pero el restante, los 70 millones de dólares, se tiene que hacer vía los recursos que reciben habitualmente de forma directa los municipios. Y allí en la fórmula había entonces diferencia. Algunos señalaban que tenía que haber no solamente una compensación, sino que alcaldes de oposición lo señalaban, focalización. Aquello no se terminó tomando en cuenta. Con la focalización lo que se decía es que no podía ser un beneficio universal para todos los adultos mayores que tuvieran más de 65 años, sino que en el fondo el que podía pagarlo, que lo terminara haciendo, y que el beneficio solamente fuera en razón de aquellas comunas más vulnerables. Aquello el gobierno le dio nuevamente también un visto abajo, no se terminó cumpliendo, y luego hablaban ya derechamente de la redistribución de recursos, entendiendo que una comuna como Las Condes, que es de las más altas recursos, como por ejemplo también el caso de Lo Barnechea o Vitacura, con esta nueva fórmula del gobierno iban a dejar de aportar una gran cantidad de recursos al Fondo Común Municipal, y que le iba a llegar menores recursos a las casas edilicias más de alguna forma necesitadas a lo largo del país. Y lo decíamos, llegó el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, acompañado de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Vimos también a la alcaldesa de Valdivia, Carla Adman, a la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, al alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, entre otros ediles, paseándose acá por los pasillos del Congreso, y luego posteriormente en un punto de prensa refrendando su preocupación por cómo va a quedar probablemente aprobado el proyecto durante esta jornada. De hecho, vamos a pasar a escuchar a algunos de sus alcaldes, entre ellos el alcalde Tomás Bodanovich y también la alcaldesa de Valdivia, Carla Adman. Tenemos en Chile una realidad que es aberrante y que hemos normalizado.
En una misma ciudad hay ciudadanos que reciben por parte del Estado 10 veces más recursos según el barrio donde nacen. Eso no está bien, eso no es normal, eso no es una disputa burda por algunos pesos. Lo que estamos haciendo el día de hoy es defender principios, pero por sobre todo defender a nuestros vecinos. La política pierde su objetivo, la política pierde su razón de ser cuando solamente reproducimos desigualdad y no las combatimos. Quiero recordarles Corral y Valdivia, donde partió el sistema frontal hace unas 3 semanas atrás y muchos de ustedes cubrieron esas noticias. Quiero decirles que en Corral hay solo 2 hogares beneficiados con la eliminación del pago de contribuciones. 2. En Valdivia, 2.000 hogares. En Las Condes, 22.000. Y Las Condes no es 10 veces más grande que Valdivia. No alcanza a ser ni 2 veces más grande. Se ha impulsado una reforma injusta, indolente, que no ha instalado una fractura entre los alcaldes y alcaldesas, ha instalado una fractura en el país. Alcaldes de oposición, Mati, que había logrado durante la jornada de ayer cerca de más de 100 firmas para mostrarse en contra finalmente de esta propuesta de compensación total, con el compromiso en todo caso que debía existir mayor transparencia por parte de los municipios e información que tenía que recabarse por medio de la Dirección de Presupuestos, pero también estuvo la postura, lo decíamos, luego de ese punto de prensa de alcaldes de oficialismo que finalmente también decidieron hablar, encabezados por el alcalde de Huechuraba, Max Luxic, también lo propio con el alcalde de Zapallar, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, la alcaldesa de Papudo, Claudia Dasme, en fin, y entre también la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, que ha sido quizá las más cuestionadas a raíz de que ella fue uno de los votos dirimentes cuando vía WhatsApp se terminó votando si se encontraban a favor o en contra, de acuerdo a lo que trascendió de esta propuesta del gobierno, y se había ganado por un margen cerrado, estrecho, de solamente un voto de diferencia. Y de ahí entonces que se ha generado también los cuestionamientos, lo propio con la alcaldesa de Las Condes. De hecho, durante estas jornadas respondieron también más de 150 alcaldes, principalmente del oficialismo, en favor de esta propuesta que asume el gobierno. Y vamos a pasar a escuchar lo que señalaron entonces tanto el alcalde de Chonchi como la propia alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien responde también a los emplazamientos sobre todo de alcaldes de la oposición. Si empezamos o queremos discutir sobre el Fondo Común Municipal, habrá otra instancia para poderlo conversar, habrá otra instancia para poder reformular lo que se quiera conversar, pero de una u otra manera nosotros hemos considerado que esta es una medida apropiada, que va para aquellas personas que siempre han trabajado toda su vida, y es una buena medida que esperamos que el día de hoy sea aprobada. Lo importante acá de recordar es que el compromiso que se asumió en La Serena se va a cumplir. Ningún municipio recibe más recursos, ningún municipio recibe menos recursos. Se ha tratado de instalar eso en el debate, se han tratado de instalar cosas que no son ciertas en el debate, y yo quiero ser enfática. Lo que acordamos en La Serena hoy día con este proyecto se cumple. Hablando ahora en sala, mientras continúa la intervención, Mati, el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, uno de los votos que se encontraba en duda previo a la semana regional y distrital, bueno, tras una reunión, por ejemplo, con el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, y conversaciones que se han ido profundizando en los últimos días, incluida esa reunión ayer en el Palacio de la Moneda con el presidente José Antonio Kast, el voto estaría ya comprometido, y solamente comentar otros aspectos que han ido sucediendo acá en simultáneo, en paralelo, mientras se desarrolla la sala. En algún momento pudimos apreciar a las afueras acá del Senado conversaciones del viceministro Claudio Alvarado, que lo decíamos, llegó cerca de las 16 horas, al momento donde se daba inicio a la sala, con el senador Pedro Araya, obviamente allí conversando de diversas temáticas, pero principalmente de lo que ha sido la tramitación del proyecto de reconstrucción, donde podemos confirmar que el senador Pedro Araya de hecho estaría votando favorablemente, pese a tener algunos reparos a esta fórmula que se termina llegando. Al parecer parece una mejor opción que lo que se planteaba inicialmente, donde solamente el gobierno se iba a hacer cargo de la reposición de recursos del Fondo Común Municipal y no iba a ser una compensación total, de allí que termine respaldando. No sería la primera vez en todo caso, Mati, que el senador Pedro Araya se termina
termina de alguna forma descolgando de la postura que por unanimidad prácticamente se termina alcanzando en parlamentarios de oposición. Recordemos que él fue el que se abstiene, el único voto que se abstiene de la idea de legislar acá en el Senado cuando se vota el proyecto de reconstrucción, y luego también la bullada redacción que habría sido redactada de su puño y letra y que en algún momento se había alcanzado un acuerdo por invariabilidad tributaria. Eso como primera medida. Se sigue votando en todo caso esta fórmula del informe de la Comisión Mixta de Compensación, que debiese tener aproximadamente 27 de los 50 votos, y sumamos al senador Araiz, es que toda la derecha se termina alineando. También comentar respecto a veto, vamos a tener obviamente más novedades luego de que se apruebe ya el informe de la Comisión Mixta, pero ya se ha ido señalando durante la jornada que hay dos claros vetos, en el fondo lo que respecta a anatocismo y también el derecho al olvido financiero, y se va a tomar también el plazo para el pago a las pymes como tercer veto. Todos aquellos ingresarían durante la jornada de mañana. Se quiere esperar obviamente un plazo de cerca de 24 horas entre el despacho del informe de la Comisión Mixta y el momento que ingresen los vetos. Luego será el turno de la Comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por el diputado del Partido Republicano Agustín Romero, de citar a una sesión. Tentativamente puede ser el mismo miércoles, si no jueves, viernes en Santiago quizá, y de allí el próximo lunes se estaría votando dichos vetos en al menos la Cámara de Diputados, para que luego pase a la Comisión de Hacienda del Senado, donde sabemos que el senador de la UDI, Javier Macaya, le daría una rápida tramitación, como ha sido la tónica a lo largo de esta tramitación de mega reforma, para que se vote en el Senado. Por tanto, la próxima semana se podría finalizar con la tramitación de la mega reforma en los aspectos del veto, porque luego también viene la decisión del Tribunal Constitucional si se van a impugnar o no aquellos artículos que quiso, valga la redundancia, impugnar la oposición en aspectos de invariabilidad tributaria y también en indemnización por resolución de calificación ambiental anulada. Muy bien, completísimo el informe, Nicolás. Solo quiero saber si todos los senadores pidieron la palabra para estimar más o menos la hora de votación. Sí, Mati, mira, lo que estamos viendo, nosotros justamente estábamos despachando al momento que parten hablando los senadores, pero hemos ido viendo que al menos han ido hablando a lo largo de este despacho cerca de 5 senadores. Ya habían hablado bastantes hace 2 semanas, por tanto vamos a ver eso cuánto tomaría de tiempo, pero considerando que se tomaron prácticamente 1 hora para solamente iniciar el debate nuevamente, podríamos estar teniendo una votación entre las 19 y las 20 horas, al menos a priori. Perfecto. Nos conectamos entonces cuando eso suceda. Muchísimas gracias, Nicolás. Seguimos atentos entonces a lo que pase en Valparaíso. Buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Bueno, y mientras esperamos esa votación, seguimos hablando de política, porque críticas cruzadas han surgido en el oficialismo a raíz de la salida del ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez, luego de la filtración de chats con fuertes críticas por parte del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, a la forma en que el gobierno ha llevado este caso. Aquí está Colomba Eichholz, que nos va a contar todos los detalles de un problema que comenzó siendo puntual y comenzó a escalar y se ha convertido en una crisis política. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati. Así es, y con repercusiones en los partidos oficialistas, una vez más ahí anteponiendo las posturas del Partido Republicano. Con Chile Vamos, por lo que fueron conversaciones privadas que se dieron a conocer durante la jornada de ayer. De hecho, fue el medio Exante quien revela estas conversaciones, en donde el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, en un grupo de ex colaboradores de la Fundación Jaime Guzmán, le solicita al subsecretario del Interior, Máximo Pavés, disculparse personalmente con Juan Pablo Rodríguez por lo que fue su salida, la gestión tras su salida, porque recordemos, antes de entrar en esta polémica que se ha generado en el oficialismo, que el entonces subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, sale, Mati, ya hace casi 2 semanas por una decisión que tomó el Poder Ejecutivo cuando toma conocimiento de un examen toxicológico que había arrojado positivo. Un primer examen que se había realizado el subsecretario entonces en el mes de junio. Esto, de todas maneras, recordemos, primero se había realizado otro examen en abril. En abril había arrojado negativo. Julio, entonces, con el examen de junio, arroja positivo, y es ahí, en ese momento, en donde el presidente José Antonio Kast le solicita la renuncia. Fue cuestionado en su momento, lo sigue siendo, la decisión que toma el gobierno respecto de la salida de Juan Pablo Rodríguez, justamente porque las autoridades no esperaron a conocer la contramuestra que todavía Juan Pablo Rodríguez no se ha realizado con el laboratorio Corcon Health, que fue justamente el que hace inicialmente el examen. Ahora se ha hecho varios exámenes y que los ha mostrado durante precisamente esta jornada a través de distintos medios, redes sociales, pero no quiere realizar
revisárselo con el mismo laboratorio porque manifiestamente no tiene confianza. Claro, presenta cuestionamientos a la trazabilidad del laboratorio, a diferentes mecanismos que se hayan utilizado en ese laboratorio específicamente, también a la información que dice el ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. El laboratorio no le ha remitido respecto, por ejemplo, al ADN de la prueba, que era algo que el ex subsecretario dio a conocer que le solicitó justamente al laboratorio Corton Health, que recordemos también, Mati, la gerente general de ese laboratorio, Francisca Corton, justamente ha realizado 2 entrevistas durante esta última jornada en el Diario Financiero, en Radio Infinita, en donde también obviamente se le da el espacio al laboratorio a entregar su postura frente a estos hechos y estas acusaciones, o al menos cuestionamientos que se parten haciendo por parte del ex subsecretario de Hacienda, Mati, también de un ex-seremi de la región de Los Lagos, un ex-seremi de Cultura, cuya muestra también fue revisada por ese laboratorio. En ese caso y en el del ex-seremi, solamente a modo acotado sobre esa información, él se realizó también un examen toxicológico, se realizó también la contramuestra. En ambos casos el resultado arrojó positivo, pero él, al no ser un consumidor de droga, en su versión, se realizó un examen toxicológico aquí en Santiago, en la sede de la Universidad de Chile, y en ese examen en particular arrojó negativo. Entonces también hay un levantamiento de cuestionamientos por parte de exautoridades. Claro, tiene cuestionamientos bien parecidos a los del ex subsecretario respecto a que no tiene confianza qué ocurrió con su muestra, porque pasó mucho tiempo antes de que se enviara a Santiago para precisamente hacer el examen. Claro. Ahora, importante, el ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez es militante de la UDI, pero es muy cercano a republicanos. Entiendo, claro, que es muy cercano a republicanos, efectivamente. Bueno, y por esa razón entonces también desde republicanos y desde la UDI han solicitado que se le reincorporen sus funciones. Hoy día lo decía Mati, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, que ellos en todo momento le han solicitado al gobierno, o por lo menos públicamente lo han hecho a través de la prensa, que se pueda reincorporar en sus funciones Juan Pablo Rodríguez, dado estos exámenes negativos que ya ha dado a conocer 2 hoy día durante esta jornada. Dio a conocer también la semana pasada uno de la Universidad Católica del Laboratorio UC Christus, que finalmente fue también ahí la razón de por qué el presidente del Partido Republicano, en este caso Arturo Esquella, arremetió contra el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, en este grupo privado cuyas conversaciones se dieron a conocer ayer a través de Exante. Pero antes, Mati, de entrar en la polémica, porque esto también le valió una respuesta del viceministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, quiero que también nos centremos en la decisión que está tomando por estos días el gobierno sobre un posible subsecretario o subsecretaria de Hacienda que se pueda dar a conocer en los próximos días. Ayer ya el viceministro Claudio Alvarado decía que esta semana se iba a dar a conocer el nombre del nuevo o nueva subsecretario, pero posteriormente, durante esta mañana y desde el Congreso Nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que, bueno, quizás no vaya a ser esta semana en particular. Lo cierto es que sí, efectivamente se está buscando un nombre. Aquí, según el procedimiento, y también lo decía el ministro Alvarado, corresponde que se contacte a ciertas personas, ¿no es cierto?, que puedan ser candidatos para el cargo de la subsecretaría de Hacienda. Posteriormente es el ministro de Hacienda quien los entrevista y luego el ministro de Hacienda le hace la recomendación al presidente Kast. Corrijo, no es de la UDI, sino que es cercano a republicano. Pero tiene una figura que ha servido siempre de nexo entre republicanos y Chile Vamos. Por lo tanto, efectivamente por eso que es tan respaldado por todo el grupo también de Chile Vamos, porque tiene una estrecha relación. Por lo tanto, no era cualquier funcionario o cualquier persona política a la que se le estaba cuestionando desde esta manera. Y por eso que llaman tanto la atención las defensas que hay cruzadas, tanto del Partido Republicano, tanto del Partido de la UDI, pero también ministros y subsecretarios de la UDI han sido también los que han sido foco de críticas del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Sí, efectivamente, fue de hecho una declaración durante esta mañana del viceministro Claudio Alvarado que le responde a Arturo Esquella, lo que finalmente desata una reacción bastante tajante por parte del senador Arturo Esquella hasta este momento. Es que todo ha ido escalando.
Efectivamente. Y claro, ayer se esperaba que pudiera haber bajado el tono, no lo bajó, hoy día redobla tal vez, porque ya la crítica es precisamente al jefe de gabinete del gobierno, que le dice mejor, si no tiene habilidades políticas, dedíquese a otra cosa. No sé cuáles fueron exactamente. Bueno, tenemos esas declaraciones, Mati, pero antes de eso, como decía, es importante también señalar en qué está el proceso de la búsqueda de un subsecretario. Hoy día lo decía el ministro Jorge Quirós, también en una semana, y como lo veíamos en el despacho de nuestro colega Nicolás, muy importante para el Ministerio de Hacienda, en donde obviamente el ministro necesita también la colaboración de alguien que lo pueda acompañar en la subsecretaría que dejó Juan Pablo Rodríguez. Entonces, antes de pasar a la polémica, Mati, te propongo que veamos las declaraciones del ministro Quirós y luego también vemos lo que ha sucedido también ahí con el jefe de gabinete. Todos saben que tengo la mejor de las opiniones del subsecretario que tuvo que renunciar, Juan Pablo Rodríguez. Tengo la mejor opinión del trabajo que él ha hecho, pero en esta materia yo como ministro del gabinete me atengo a la disciplina del diálogo político oficial, y en esta materia el que tiene siempre la palabra es el ministro del Interior, el jefe de gabinete y desde luego el presidente. Así que yo me abstraigo, no hay nombre todavía, puede haber ahí un malentendido. Estamos en proceso de tener que buscar ese cargo, y hay una decisión del gobierno superior respecto de si el ex subsecretario Rodríguez vuelve a reincorporarse al gobierno o no. En lo que a mí respecta, la decisión hasta el día de hoy es que yo estoy buscando subsecretario. Bueno, ahí está en búsqueda de un subsecretario, terminada la declaración del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Mati, en medio, como decíamos, de lo que ha sido... Y un punto aparte, el ministro dice, yo soy respetuoso de lo que dice el gobierno, pero... respalda nuevamente a su ex subsecretario. Por sí, lo tanto, lo ha dicho constantemente, que tiene una muy buena opinión de él. Siempre hay en el límite, y entendemos que también han habido discusiones muy acaloradas internamente al respecto con el ministro Alvarado. Ahora, el ministro Alvarado dice, y lo decía hoy día en Radio ADN en la mañana, antes de esta declaración del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que finalmente la decisión de no reincorporar a Juan Pablo Rodríguez en sus funciones tiene que ver que hoy día Juan Pablo Rodríguez está abocado a su defensa personal y también a lo que ha sido esta polémica que se ha dado con el laboratorio, justamente porque Juan Pablo Rodríguez cuestiona que haya sido un procedimiento, ¿no es cierto?, ajustado más que a la ley, ajustado, ¿no es cierto?, al tecnicismo que se tiene que utilizar, a los procedimientos, ¿no es cierto?, que tienen que regir en un laboratorio, en este caso, para realizar un examen toxicológico a cualquier autoridad, a cualquier persona. Finalmente, eso es lo que cuestiona hoy día Juan Pablo Rodríguez, por lo menos también conversando un poco más con Eduardo Leiva, con el ex seremi de Los Lagos, quien también cuestiona a este laboratorio Corton Health. Me decía que no descarta, por ejemplo, tomar acciones legales, y eso también puede ser un camino que vaya a tomar Juan Pablo Rodríguez, aún no se sabe, pero claramente lo que dice hoy día el viceministro Claudio Alvarado es que, más que mal, hoy día Juan Pablo Rodríguez está en otras tareas que tienen que ver con su defensa personal, le desean lo mejor, esperan que todos estos exámenes resulten negativos, pero hoy día el gobierno está buscando a un nuevo subsecretario, que era lo que decía también ojalá el mejorar los protocolos para que y ojalá mejorar los protocolos, porque también era algo que decían hoy día los parlamentarios. Efectivamente, hoy día, de hecho, se dio cuenta en el Congreso sobre la reforma constitucional, Mati, que hablábamos la semana pasada, que presentó el presidente José Antonio Kast, respecto de poder ampliar el espectro de la obligación finalmente que tienen las autoridades de hacerse este examen toxicológico, ¿no es cierto?, ampliarlo también ahí a autoridades democráticamente electas. Por eso también se ha llevado un poco la discusión respecto de si estos procedimientos funcionan realmente o no, revisar eso, también entonces ya en lo que es la esfera política, revisar también las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, Mati, que como decía, y a modo también de retratar un poco de lo que se tratan estas declaraciones en un chat privado, que como decía, da a conocer ex ante, decía durante el fin de semana entonces el senador Arturo Esquella que sería bueno que Máximo Pavés pidiera disculpas a Juan Pablo Rodríguez por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos. Ahora, de alguna manera, WhatsApp bien público, porque hay 200 más de 200 personas. O sea, más de 200 ex colaboradores de la Fundación Jaime Guzmán. Entonces, claro, incluso hoy día, y a modo de broma, a través de sus redes sociales, lo que uno puede interpretar, también puede ser serio, pero el senador Luciano Cruzcoque, por ejemplo, también ahí etiquetó en sus redes sociales a todos los jefes de bancada, incluso al presidente José Antonio Kast, Arturo Esquella, Claudio Alvarado, a que podamos seguir con esta discusión por el chat privado.
porque es una discusión que, como tú decías, Mati, no solamente se dio ayer por los chats del senador Arturo Esquella, sino también hoy día. Bueno, hoy día por la respuesta que le entrega el ministro Claudio Alvarado. Posteos en X, porque no solamente fue el chat, luego vinieron los posteos y hoy día declaraciones ya abiertamente. Antes de pasar al posteo, que también es una declaración ahí que incluso estamos tratando de conseguir también en el Congreso Nacional para que no solamente quede la declaración en redes sociales, sino también pueda estar a viva voz, porque también a viva voz y en una entrevista en Radio ADN el viceministro Claudio Alvarado le tuvo una respuesta que posteriormente no le gustó para nada al senador Arturo Esquella, así que antes de ver cuál fue la réplica del presidente del Partido Republicano, ahora también, y lo relevan varios parlamentarios, mismo partido que el que fundó el presidente José Antonio Kast. O sea, finalmente, si bien el presidente José Antonio Kast no milita en Republicanos, hay que reconocer que también es el partido quizás eje del gobierno, y por eso también ha generado molestia entre Chile Vamos y otros parlamentarios respecto de esta polémica. Pero antes entonces de pasar a revisar eso, vamos a revisar hoy día las declaraciones del viceministro Claudio Alvarado respondiéndole a el senador Arturo Esquella por estos chats que se dieron a conocer, que son, claro, provenientes del fin de semana. Uno en la vida y tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones que tiene que tomar. Acá el subsecretario Pavés lo que ha hecho es tomar como referencia un marco que está en una ley, tomar los instructivos de la Contraloría. Sobre eso, y avalado el organismo de Senda, se establecen los términos de referencia y se hace una licitación. Por lo tanto, no se puede terminar castigando o no se puede terminar exigiéndole al subsecretario disculpas cuando él está cumpliendo con un procedimiento que la ley estableció de acuerdo a todos los protocolos y lo sigue rigurosamente. Otra cosa es que existe una discrepancia, una desconfianza respecto a un resultado por el laboratorio, que es otro tema. Ya, esa fue la declaración entonces del viceministro Claudio Alvarado, en donde finalmente le hace un llamado a no mezclar las cosas, ¿no es cierto?, emotivas o el cariño que le pueda tener a Juan Pablo Rodríguez con las decisiones políticas que en este caso toma el gobierno y que por de pronto, ¿no es cierto?, también fueron conversadas en el comité político, en las conversaciones que se dieron con los presidentes de partido. Ya, pero eso fue lo que lo indignó, porque claramente el presidente del Partido Republicano no estaba hablando sentimentalmente, sino que desde el punto de vista político. Efectivamente, y de una decisión entonces que también dicen desde la UDI se debería reconsiderar, dado que ya en 3 exámenes al menos de pelo, Juan Pablo Rodríguez ha demostrado que él no es un consumidor de droga y ha arrojado en esos 3 exámenes el resultado negativo. Ahora, Arturo Esquella hoy día, Mati, no se ha pronunciado respecto de esta polémica en el Congreso Nacional. Sí decían, nos decía Nicolás Donoso, nuestro colega allá en Valparaíso, que hay, y por lo menos está presupuestado quizás una vocería por parte del senador Arturo Esquella en medio también de la tramitación del plan de reconstrucción, así que vamos a ver si eso ocurre, pero por lo menos en sus redes sociales quedó bastante claro la opinión que tuvo el senador respecto de las declaraciones del viceministro Claudio Alvarado. Tenemos la declaración que publica entonces durante esta jornada, lo publica a las 11:30 de la mañana, o sea, minutos después de esta entrevista de Alvarado, en donde le responde, dice: ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad. En mi caso defiendo una manera de hacer las cosas que en este caso afectan al ex subsecretario, y de la misma manera lo haría si el afectado fuera el subsecretario del Interior. De hecho, con este último tengo una trayectoria común muy por sobre el respecto del primero. Claro, ahí... Ya, pero entonces, espérate, ahí dice el ministro con todo el cariño, cuando alguien en política actúa tomando decisión al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad. Está hablando respecto de sí mismo, no le está diciendo al ministro Alvarado, mejor usted búsquese otra actividad, sino que yo estoy haciendo algo porque estoy convencido y si no estaría haciendo otra cosa. Sí, efectivamente, sí. Yo entiendo lo mismo, Mati, ahí para que nos quede claro. Bueno, lo va a tener que aclarar el senador, pero la interpretación ahí coincido contigo en que está hablando de sí mismo, pero obviamente refiriéndose a los dichos de el viceministro Claudio Alvarado que había entonces hecho más temprano. Ahora también, Mati, y solamente relevar, efectivamente el senador Arturo Esquella tiene una relación de larga data con Máximo Pavés. Recordemos que también Arturo Esquella militaba en la UDI, entonces al igual que Juan Pablo Rodríguez, que tenía cercanía con
en el gremialismo con republicanos. Arturo Esquella tiene un poco también la misma trayectoria, militando en la UDI, militando ahora en republicanos, y Máximo Pavés continúa siendo militante del gremialismo, así que efectivamente tienen una larga trayectoria en la vida pública, al menos Máximo Pavés y Arturo Esquella. Lo y que no quiere decir nada tampoco. No quiere decir nada, es verdad, de hecho puede decir mucho incluso, pero bueno, pero por lo menos ahí para constatar que tiene cercanía o al menos conocimiento de ambos. Ahora, respecto también de lo que tú decías, Mati, efectivamente aquí lo que critica Arturo Esquella es la decisión política que se toma, y aquí no es solamente una crítica que hace Arturo Esquella, aquí ya varios parlamentarios, y no solamente hoy día, sino en la semana anterior, decían que fue una decisión apresurada, que lo lógico que tenía que hacer el gobierno era esperar la contramuestra. Ahora, es una contramuestra también que, hay que decirlo, Juan Pablo Rodríguez, no se ha realizado, entonces también hay el cuestionamiento. La contramuestra significa hacerse una muestra con el mismo laboratorio de origen, eso es, porque se ha hecho muchas muestras, sí, pero la contramuestra es con ese laboratorio. Con ese laboratorio y con la muestra de Juan Pablo Rodríguez, la muestra de pelo que se le saca a Juan Pablo Rodríguez en junio. Ahí decía el laboratorio, y lo explicaba un poco más hoy día Francisca Hortmar, justamente la de este laboratorio, en donde, claro, ella aclaraba que para hacer una contramuestra, o más que nada, una muestra, se saca entonces un mechón de pelo y se guarda un mechón de pelo para la primera muestra y un mechón de pelo para la contramuestra. La contramuestra tiene que ser solicitada por el paciente, de hecho se tiene que hacer un desembolso de dinero para conseguir esa contramuestra. Me lo explicaba hoy día, por ejemplo, el ex-seremi de Los Lagos, Eduardo Leiva, quien de hecho solicitó esa contramuestra con el mismo laboratorio. Ahora, eso es algo que hoy día Juan Pablo Rodríguez no ha hecho. Sí se ha hecho 3 otros exámenes de pelo en donde los 3 ha dado negativo, pero ahí también por parte del gobierno hay incomodidad respecto de la prueba oficial que no ha sido concluida en su totalidad, ¿no es cierto? Porque no se ha comprobado. Bueno, y porque además Juan Pablo Rodríguez pidió un examen de ADN, sí, a ese laboratorio sobre la muestra que analizó, claro, porque él sostiene que puede haberse confundido la persona que le tomó la muestra, que después siguió el recorrido por otras partes y que podría ser el pelo de otra persona. Eso es básicamente lo que ahí se está insinuando. Ese relato lo daba el fin de semana Mesa Central Juan Pablo Rodríguez, y claro, ahí decía efectivamente y cuestionaba la trazabilidad porque decía que se le fue a hacer el examen a su oficina y en el Ministerio de Hacienda, posteriormente... No, y dice, fue una sola persona del laboratorio, se equivocó, hizo el formulario nuevamente y después él tenía que seguir a la cárcel, al aeropuerto, claro, decía Juan Pablo Rodríguez. Ahora, eso fue descartado también por parte del laboratorio en estas 2 entrevistas que entrega. Ya, pero es que ahí lo que vale es una investigación. Es una investigación, claro. Y es una investigación que, de hecho, Arturo Esquella ha solicitado en sus declaraciones en esta conversación en los chats privados. Decía que, bueno, pese a la decisión errada, en su opinión, que se tomó, o por lo menos cómo se gestionó por parte del subsecretario del Interior, aquí lo que corresponde entonces es hacer una investigación incluso sobre la licitación ahí con Senda, ¿no es cierto? Que Senda finalmente es la que le recomienda al gobierno el laboratorio para que después lo licite. Tenemos declaraciones, Mati, como decía entonces, del ruido que esto también ha generado en Chile Vamos, en republicanos, no solamente por la pelea aquí de Arturo Esquella con Claudia Alvarado, sino también por lo que fue la decisión del gobierno hace 2 semanas respecto de Juan Pablo Rodríguez. La verdad es que esa es una pregunta que hay que hacerle a él, porque yo aquí no estoy en condiciones ni en posición de interpretar las palabras ni del presidente del Partido Republicano ni de nadie más. El gobierno tomó una decisión con los antecedentes que tenía a la mano en ese momento. Y en ese momento la decisión que tomó el gobierno a nosotros nos parece correcta. De hecho, el mismo ex subsecretario Rodríguez dice que a él también le pareció correcta. El asunto es que esos antecedentes han ido cambiando. Y por lo tanto, cuando se toma decisiones sobre antecedentes que han cambiado, uno tiene que revisar sus decisiones. La UDI ha dicho durante las últimas jornadas, y lo mantenemos al día de hoy, que creemos que se debería revertir la decisión sobre Juan Pablo Rodríguez. Yo recetas sobre lo que tiene que hacer alguien en particular, no soy parte de esa dinámica. La dinámica nuestra es hacernos cargo que las distintas autoridades de gobierno, parlamentarias, dirigentes políticos, estemos con una sola partitura. Mientras hay algunos, permítame, mientras hay algunos que están dedicados a disputarse quién pone la música, a nosotros nos interesa la música de los chilenos. Y la música de los chilenos se llama seguridad, ingresos y empleo. Así que a esa música nos vamos a dedicar. Yo no conozco toda la información que puede tener el senador Esquella. Y quizás hay información que justifica lo que él señaló.
y no conozco toda la información que puede tener el subsecretario Pavés. Y quizás hay información que yo no manejo que justifica quizás ciertas medidas o actos que hizo el subsecretario Pavés. Malamente yo podría dar recomendaciones o decir, él se equivocó o él estaba en lo correcto. Porque para definir eso, lo primero que tengo que saber es toda la información que tienen ambas partes. Yo entiendo que no es lo mejor, yo entiendo que no es lo ideal, ¿no es cierto? Pero probablemente hay cosas que no manejo, que no conozco, que justifican el actuar de distintas partes involucradas. Claro, eso es lo que, Mati, todavía no hay respuesta respecto de lo que decía el diputado Benjamín Moreno, que no hay conocimiento respecto de por qué el senador Arturo Esquella pudo haber responsabilizado a Máximo Pavés de una mala gestión por la salida de Juan Pablo Rodríguez. Todavía eso queda en la oscuridad, y a la espera, ¿no es cierto?, de que Arturo Esquella lo pueda transparentar o al menos comunicar, ¿no es cierto?, por qué ese enojo con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien tampoco se ha pronunciado respecto de los dichos de Arturo Esquella, y de hecho ayer ex ante, al publicar estos chats privados, señala también ahí al final de la nota que conocedores o participantes de ese chat decían que todavía Máximo Pavés no le había respondido directamente a Arturo Esquella en un chat, Mati, en donde, y tú lo decías, hay más de 200 personas. O sea, quedó en evidencia y también la molestia por parte del senador Arturo Esquella con el subsecretario del Interior. Ahora, fuera ahora de lo que ha generado esto en la esfera política, lo cierto es que también hay antecedentes nuevos, hoy día los publica el mismo Juan Pablo Rodríguez, el ex subsecretario de Hacienda, respecto de nuevos resultados de exámenes que él ya se ha realizado. Recordemos que hace 2 semanas Juan Pablo Rodríguez, cuando sale del cargo, dice en su defensa, en primer lugar, no es consumidor de drogas, y luego señala que él se va a hacer diferentes exámenes en diferentes laboratorios para comprobar que lo que dice es cierto. Pues bien, eso ya ha sucedido con el transcurso de los días, ha obtenido nuevos resultados. El viernes dábamos cuenta, Mati, de uno de Usecristus. Hoy día entonces el ex subsecretario da cuenta de otros 2. Así que vamos a pasar a revisar sus declaraciones ahí que hizo públicas en sus redes sociales. Acabo de recibir 2 nuevos exámenes de pelo del laboratorio de la clínica Indisa y del laboratorio Fast Test que dan cuenta de que lo que siempre he dicho es verdad. Yo no consumo drogas. Esto, sumado al examen que me realicé en el laboratorio de la Universidad Católica, me hacen estar hoy día muy tranquilo, porque mi objetivo siempre ha sido reivindicar mi nombre, mi reputación, mi honra, y hoy día las pruebas son muy contundentes en orden a que siempre he dicho la verdad y que yo no consumo drogas. No me corresponde pronunciarme respecto de las decisiones que a mí no me tocan. Lo que sí, hoy día puedo estar muy tranquilo y mirar a los ojos a quienes me quieren, a mi familia y a todo aquel que quiera conversar conmigo. Claro, hay una apertura, ¿no es cierto?, a lo que él mismo señalaba hace 2 semanas, que no es un consumidor de droga, y que finalmente también hay una apertura a poder conversar, idealmente con el gobierno. Esto lo decía la semana pasada en una entrevista en donde la única manera de reivindicar su nombre, o quizás una buena forma de reivindicar su nombre, es justamente volver al cargo del subsecretario de Hacienda. Así que, Mati, queda saber si es que el gobierno se va a abrir a esa posibilidad. Sabemos o podemos interpretar que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, algo de eso o en algo de eso, ¿no es cierto?, está de acuerdo con Juan Pablo Rodríguez, pese a que hoy día decía el viceministro Claudio Alvarado que quizás no es la opción que va a tomar el gobierno durante esta semana. Así que eso sí, yo te de diría hecho, el día de ayer habían sido tajantes en decir que se iba a comunicar el nombre del próximo subsecretario de Hacienda dentro de esta semana. Se apuraron en hacer el anuncio de que se iba a anunciar. Bueno, que era estarán decir buscando efectivamente Juan Pablo Rodríguez no va a volver. Bueno, vamos a ver entonces si esa es la decisión definitiva. Muchísimas gracias, Colomba, y nosotros a esta hora de la tarde hacemos una pausa en Hoy es Noticia con esta imagen de la capital, donde a esta hora hay 14 grados de temperatura. Ya regresamos. Estamos de regreso en Hoy es Noticia, seguimos en política porque desde el oficialismo han planteado la necesidad de contar con un ministro dedicado exclusivamente a la vocería del gobierno, cuestionando la doble función que cumple hoy el ministro Claudio Alvarado. Bueno, es ese un diseño. Francisca Cárdenas, que ya está aquí, nos va a contar todos los detalles de este debate, de si es necesario un vocero, porque inicialmente se pensaba que incluso estos 2 ministerios naturalmente podían ir juntos. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Y algo de lo que ya no están de acuerdo parlamentarios en el oficialismo, por un lado, estas peticiones de que se pueda reconsiderar, volver al diseño original de tener un vocero o vocera de gobierno que se puedan comunicar
considerar las ideas del Ejecutivo, también deslizar los distintos proyectos, que no pase, por ejemplo, lo decía también el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Jorge Alessandri de la UDI, de que se construya un relato, por ejemplo, con respecto a la mega reforma, a el plan de reconstrucción nacional, negativo porque no existe un vocero que pueda deslizar las principales ideas y beneficios para los chilenos. Decía también que era necesario volver a este diseño original y que se está perdiendo la batalla comunicacional por parte del Ejecutivo. No solamente él, sino que distintos diputados parlamentarios de Chile Vamos, Sebastián Sichel, también el alcalde de Ñuñoa, lo dijo ayer en Tolerancia Cero, que se necesita un vocero porque no se entiende las ideas del Ejecutivo, y por otro lado además estas peticiones y necesidad que plantean los parlamentarios del oficialismo de volver a tener una figura que pueda comunicar más allá de lo que es la conducción política. También está este reflejo, y que esto refleja además, dicen los analistas, que existe un desorden en el oficialismo, porque no solamente está este problema, dicen, de que podría hacer falta esta figura para poder comunicar a la ciudadanía los avances del Ejecutivo, sino que también estas mismas peticiones, según expertos y también analistas políticos con los que hemos conversado, Mati, dicen que esto refleja también esta descoordinación que hay de que se planteen, por ejemplo, distintos proyectos que no están alineados con las ideas del Ejecutivo y las prioridades, seguridad, lo que es también poder deslizar las principales ideas y beneficios de lo que es el plan de reconstrucción nacional, y también porque lo hemos visto, dimes y diretes con respecto a distintos proyectos, el Partido Nacional Libertario por un lado presentando este proyecto de escucha a su corazón, por otro lado el Partido Republicano de privatizar Codelco. Todo eso desordena al oficialismo, dicen los expertos, porque no hay una idea común. Lo decía también el diputado y jefe de bancada. Por eso primero hay que tener una política común, para tener un vocero también. Para tener un vocero. Entonces hay responsabilidad doble, digamos, por un lado del oficialismo, los partidos que están en el gobierno, y también por parte del Ejecutivo de quizás reconsiderar poder tener nuevamente esta figura que cambió, recordemos, tras el primer cambio de gabinete, cuando sale la exministra vocera Mara Cedini, quien también fue criticada, recordemos, por lo que fue su gestión y también la forma de comunicar a la ciudadanía. Así que pasemos a escuchar parte también de lo que se ha dicho en el mundo político con respecto a lo que se le ha pedido también al presidente. De hecho, lo decía también el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Jorge Alessandri, que él le ha dicho al presidente directamente, al presidente José Antonio Kast, de que debe existir un vocero, pero que no se ha considerado esta idea, y al menos así también lo ha dicho durante esta jornada el ministro Claudio Alvarado, el viceministro. Así que escuchemos qué han dicho en el Parlamento. Veríamos con buenos ojos que el gobierno tuviera la posibilidad de considerar la entrada de un nuevo vocero, de tal manera que al ministro del Interior le despeje el camino, el trabajo, y pueda desarrollar sus habilidades también y sus funciones de la mejor forma posible. El presidente Kast, entre otras cosas, prometió durante su campaña que iba a reducir el número de ministerios. Y uno de los ministerios que él dijo que iba a eliminar era el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Así que tenemos que empezar a acostumbrarnos a una orgánica, a una institucionalidad sin ministro vocero. Creo que los problemas comunicacionales que puedan haber tienen que ver con problemas de coordinación entre los ministros, también con los partidos políticos y los parlamentarios. Por lo tanto, el desafío está allí. Claro, por un lado dicen los parlamentarios funcionar como jefe de gabinete por parte del viceministro Claudio Alvarado, y por otro lado como portavoz oficial del Ejecutivo, que eso es difícil, dicen algunos parlamentarios, que es por eso que tiene que volver el diseño original de tener a una persona exclusivamente comunicando los avances del gobierno, pero también los proyectos, porque Mati, vemos que en el Congreso también hay toda una agenda con respecto a distintos proyectos del Ejecutivo, que eso se pueda comunicar, dicen los parlamentarios, que si eso no se realiza y hay una sola persona, en este caso el ministro Claudio Alvarado, encargado de todas estas funciones, se pierde lo que quiere transmitir el gobierno a través de distintas iniciativas. Lo hemos visto que muchas iniciativas se han dado a conocer también por parte de parlamentarios, y por otro lado está este desorden también que se refleja en los partidos oficialistas, y también estos dimes y diretes con respecto a iniciativas varias del Partido Nacional Libertario, y está toda esta polémica también, Mati, y sigue también de quién pone la música, director de orquesta, incluso decía el diputado Diego Chalper, jefe de bancada de Renovación Nacional, durante los últimos días, y también hablando, él decía la necesidad de poder tener
un vocero o una vocera de gobierno, una persona exclusiva para transmitir a la ciudadanía los avances del Ejecutivo. De hecho, él también recordaba algo que se reforzaba, decía él, por el expresidente Sebastián Piñera, de poder hablar de las prioridades y las necesidades de la ciudadanía. Así que escuchemos también parte de lo que ha dicho el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, con respecto también, y alineado con esto de esta idea de Chile Vamos, también de poder tener una persona exclusiva para comunicar a la ciudadanía. Creo que dejar al ministro del Interior como vocero hoy día, cual no es su mayor habilidad, la del ministro Alvarado, no es lo más inteligente, porque lo que termina transformando esto es que no tenemos idea cuál es la opinión del gobierno. Hoy día escuché a la ministra Chomalí en un proyecto que a mí me duele el alma, que él escucha tu corazón, y siento que ella tiene una posición. Creo que es un desastre lo que se está proponiendo, pero no sé si es la posición total del gobierno. Entonces todos los días tengo que empezar a googlear de cuál es la posición oficial. Me gustaría tener alguien que represente la voz oficial del gobierno. Claro, y esto lo dice ahí Sebastián Sichel por los dichos de la ministra de Salud con respecto a este proyecto, este polémico proyecto Escucha su corazón, de escuchar los latidos del feto, que ha planteado y que ha sido impulsado, recordemos, Mati, por el Partido Nacional Libertario, entre otras iniciativas que han sido parte del debate y que se roban la agenda también, dicen los parlamentarios, como por ejemplo privatizar Codelco, que ha sido uno de los debates también en el Congreso, que desvía la atención, dicen ellos, de las prioridades que quiere transmitir el Ejecutivo en materia de seguridad, de economía y también poder desmenuzar, deslizar, bien digo, y comunicar mejor lo que se va a hacer con respecto al plan de reconstrucción nacional. Ha hablado de esto durante esta jornada, durante la mañana en Radio ADN, el biministro Claudio Alvarado, así que pasemos a escuchar también qué fue lo que dijo, porque también señaló varias cosas con respecto a lo que espera del Parlamento. Dice que también espera colaboración en torno a las ideas del gobierno y que se puedan transmitir mejor. Así que escuchemos lo que dijo. Yo respeto todas las opiniones que puedan dar los parlamentarios. Yo fui parlamentario y siempre hay que escuchar, acoger, conversar. Si hay algo que corregir, algo que mejorar, sería absurdo no estar disponible para eso. Pero aquí hay un modelo que es distinto. Y no necesariamente siempre una misma persona a la misma hora, todos los días, tiene que estar comunicando. Ahí entonces parte de las distintas declaraciones. Vamos a ver qué va a pasar con esto también, porque recordemos que también se ha impulsado y se ha hablado de esta idea en su minuto también de poder separar los ministerios, así que nos vamos a quedar muy atentos a eso y también a lo que han planteado los parlamentarios del oficialismo y cómo siguen también, si algunos partidos oficialistas siguen con esta idea de poder seguir impulsando distintos proyectos que no están alineados también con las prioridades del Ejecutivo, Mati. Bien, muchísimas gracias, Francisca. Vamos a ver entonces qué es lo que se decide en torno a esto, porque mientras tanto también se están generando otras polémicas. Una de ellas es la que revisábamos recién junto a Colón Bajos sobre el ex subsecretario de Hacienda y todo lo que ha ocurrido en torno a aquello. Y cuando falta también un vocero, aparecen muchas voces. Para ordenar. Claro, para poner orden. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre, cuál es la decisión política finalmente. Muchas gracias, y nosotros a esta hora les contamos que continúa la votación del último artículo del proyecto de reconstrucción nacional sobre cómo se va a compensar a los municipios por la exención de contribuciones, y vamos a conversar con el alcalde de Independiente, electo por un cupo de Chile Vamos, Agustín Iglesias. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, usted está en Valparaíso, ahí lo veo, ¿o no? No está en Valparaíso, era parecido a un lugar a Valparaíso. Independencia, ya, está en su comuna. No fue de los que fue a Valparaíso. Alcalde, usted se ha manifestado en contra de lo que ya prácticamente se va a aprobar. Es un hecho que se va a aprobar porque el gobierno ha anunciado que tiene apoyos del senador Pedro Araya, del senador Matías Walker, y también tiene todos los senadores de la UDI, por lo tanto estaría incluso con más votos de los que necesita justo para sacar esta indicación. ¿Qué le parece? Me parece un error, como lo he dicho toda la semana, ¿cierto? Efectivamente, lo más probable es que se apruebe en unos minutos más, en un ratito más. Y creo que el error inicial fue haber elegido avanzar por una exención de contribuciones universal, sin focalizar, lo que contradice todo lo que ha defendido el sector político en el cual yo me siento parte hoy día durante los últimos 30 años, la focalización
como manera de hacer política pública. Cuando se discutió sobre la universidad, si era gratuita de forma universal o no, en la derecha hubo una posición bien radical a esto porque no se focalizaba, porque no pensaba en usar bien los recursos de manera eficiente, y hoy día se dice todo lo contrario en otra política pública, lo cual yo no lo entiendo, y se termina además compensando de una manera que se usan los impuestos generales para las comunas principalmente más ricas. Creo que el gobierno se metió en un error súper evitable, porque estamos hablando de porcentajes de las comunas con más recursos de un 4%, un 3%, un 7% como máximo. Se ha instalado la idea como si acá se hubieran de financiar municipios completos, y eso no es así. Entonces se toma una decisión incorrecta, no focalizada, regresiva, para salvar un 3-4% de algunos municipios, que me parece que no es lo hacia donde hemos avanzado como país en políticas progresivas, no regresivas, durante los últimos 30 años. Ahora, lo que llama la atención, alcalde, es que de su sector usted es prácticamente el único que tiene esa postura, a no ser que haya alguien más que no se haya atrevido a alzar la voz. ¿Usted está solo en su sector con esta idea? Al menos de los que lo he hecho públicamente, sí. Yo he tenido conversaciones con alcaldes que me han llamado, de hecho, estas semanas, para agradecerme por haber sacado la voz en estas materias, donde muchas veces es difícil hacerlo, ¿cierto? Cuando uno es parte de un sector político, a veces es difícil contradecirlo, y creo que en mi caso en particular juego con alguna libertad. Obviamente, creo yo que como alcalde es importante decir las cosas cuando no le parecen. Para los vecinos de Independencia sería inentendible que yo estuviera de acuerdo con una reforma como esta. Cada uno tendrá su motivo, algunos tendrán convicción de que esto es correcto, otros por la lealtad que tendrán con el gobierno. Bueno, cada uno tendrá que ver su caso. En mi caso en particular, efectivamente, públicamente he sido el único que lo he dicho, porque creo que además se condice con los principios que hemos defendido como sector político. Para mí no es entendible. Una cosa es querer cerrar ya la reforma. Hoy día yo entiendo, hay un apuro por cerrarla, por tener reforma. Entiendo que hoy día va a hablar el presidente la noche, pero eso obviamente que no es a costa de cualquier cosa, y creo que acá se cometió un error evitable por parte del gobierno. No había ni una necesidad de ajustarse incluso a lo que piensa el sector político en el cual hoy día gobierna, solamente por salvar 3-4% de algunas comunas de Chile. Pero bueno, es lo que se defendió, es lo que se impulsó. 170 alcaldes firmaron esa carta. Yo, por supuesto, que lo respeto, pero creo que es una decisión incorrecta, que además va a ser contraproducente, porque el día de mañana, más adelante, cuando se defienda focalizar, va a ser inentendible respecto a un caso como esto. Se decidió hacer una política universal para todos, sin distinción, dejando sin exención de contribuciones a personas que tienen la capacidad de pagarlo, y eso obviamente que no se entiende. Alcalde, durante esta semana, los últimos días, hemos conversado con distintos ediles, y el viernes pasado estaba aquí invitado el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y él decía que usted tenía la costumbre de estar en desacuerdo con su sector. ¿Usted se ha planteado de si es el sector en el que debiera estar? Estoy totalmente claro que es el sector en el que debo estar, y en el que he estado siempre, y he defendido con mucha convicción las ideas que impulsamos. He estado siempre apoyando al gobierno en distintas materias. Creo que la verdad es que he sido un defensor de lo que ha hecho el gobierno en seguridad. Apoyé al presidente en su campaña, pero eso obviamente no me obliga a mí a amarrarme en todas las discusiones que hayan del gobierno a posiciones que yo no estoy de acuerdo. El alcalde Desbordes, cuando fue diputado en su momento, él también se puso muchas veces a lo que el gobierno impulsaba en reiteradas ocasiones, y era conocido por eso, y me parece bien, que creo que tener libertad para poder decir cuando a uno no le parecen las cosas porque piensa distinto, no es estar en el lado equivocado, por así decirlo. Yo tampoco comparto con lo que impulsó el Frente Amplio en estos días. Creo que se metieron en una discusión que había lugar, porque se empezó a hablar de redistribución cuando hablábamos de compensación, y creo que se aprovechó el momento político también para meter su propia agenda en esto. Yo esperaría, por ejemplo, que la alcaldesa Ripamonti de Viña del Mar, si es que se llegara a aprobar hoy día esta reforma, entonces ella los 3.000 millones de pesos que le hubieran llegado con la reforma que ellos proponían, los entregara entonces a las otras comunas, porque en el fondo uno espera consistencia, ¿cierto? Tal como yo le pido consistencia a mi sector político en esta materia, yo le pediría también al alcalde de Frente Amplio, que hoy día quedan beneficiados por esta medida, que tengan cierta consistencia para adelante. No es que esté descuadrado del sector o que esté en el lado equivocado, sino que en esta pasada no comparto y no lo entiendo. De verdad que muy sinceramente no entiendo por qué se decide avanzar una política no focalizada y además profundamente regresiva. ¿Le faltó al gobierno conversar con alcaldes de su sector político, pero que estuvieran en comunas que tuvieran más necesidades?
Creo que esa, cierto, es la diferencia entre lo que defiendo yo, lo que defiende un alcalde de comunas con más recursos, que es legítimo. Yo entiendo la defensa que hace Jaime Belolio, la Cata San Martín, respecto a sus comunas, porque obviamente están defendiendo sus ingresos. Pero a mí como alcalde de Independencia, una comuna que es más chica, que tiene menos recursos, ¿cómo le explico a mis ciudadanos que viven acá que ellos lo que pagan en impuestos generales, en el IVA, el día a día, se va a ir de mayor manera a comunas como Las Condes, Vitacura, Barnechea? Eso es imposible de explicar. Yo creo que esa es la conversación que no se tuvo. En la conversación de los alcaldes hubo mucha presión, creo yo, de parte de estas comunas para que se avanzara de esta manera, y se cedió esa presión de manera innecesaria. De verdad creo que el gobierno se entrampó. Hoy día tiene a los alcaldes profundamente divididos, conflictuados, por una discusión que pudo haberse evitado, partiendo por no haber hecho una extensión universal y luego por no haber hecho esta compensación que a mi parecer no se entiende como lógica de lo que ha impulsado este gobierno. Ahora, alcalde... Además, Matilde, algo adicional que quiero sumar. Estamos en un contexto particular donde hemos discutido durante todo el año, el gobierno nos ha puesto sobre la conversación, y que es legítimo respecto a la estrechez fiscal que hay en el país. Entonces, ¿cómo se condice? Es decir, hay estrechez fiscal hoy día en Chile, tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos pocos recursos y al mismo tiempo estamos dispuestos como gobierno, como Estado, a ponerle 70.000, 80.000 millones de pesos a las comunas más ricas de Chile. Eso no tiene ninguna explicación. Lo hablaba con el alcalde de Peñaflor, que UDI, que es uno de los que he conversado respecto a esta postura que yo he tomado. Él me decía, bueno, en Peñaflor hay un CFT, un Centro de Formación Técnica, que es una deuda histórica en nuestra comuna, y que me bajaron el proyecto porque no hay recursos hoy día en el Estado. Pero bueno, pero sí hay recursos para compensar a Las Condes y a Vitacura. Yo creo que eso no corresponde, y es, por así decirlo, para las comunas más chicas como la que yo represento, algo que no es fácil de explicar a quienes viven en estos sectores. Alcalde, ¿se abre entonces una conversación a partir de ahora? Porque claramente esto es cosa de minutos para que se convierta en ley. ¿Se abre la discusión para cambiar el mecanismo de distribución de los ingresos municipales a partir de ahora? ¿O usted cree que esa oportunidad era ahora y que ya pasó? Yo espero que se abra y pondré todo de mi disposición, de mi tiempo, de mi apoyo para que eso ocurra. Creo que efectivamente en esta pasada quizás no correspondía, estábamos hablando de algo distinto, bueno, y se empezó a hablar de redistribución. Y efectivamente, ¿qué explicaría? ¿Por qué un municipio debiera tener menos ingresos per cápita que otro? Eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? ¿Por qué un ciudadano va a tener menos apoyo desde su municipio que otro que vive a pocos minutos en el mismo sector? Entonces yo espero que avancemos hoy día a cómo redistribuir mejor los recursos, porque es evidente que la desigualdad en los ingresos de un municipio con otro es grande, es bien grande. Y eso obviamente se traduce en menor seguridad, se traduce en menor áreas verdes, cuando además... esto es paradójico, los municipios que menos tienen son los que más problemas tienen. Entonces, debiera ser al revés, ¿no? Debiéramos tener la capacidad financiera suficiente para enfrentar los problemas que tenemos nosotros en comunas como esta, que son más problemáticas y que tenemos menos recursos. Entonces, yo espero sinceramente que, pasado esto, que se va a aprobar, espero dos cosas. Uno, que el mundo municipal sea capaz de tener altura de mira y sentarse en la mesa y decir, ok, pasamos este episodio, que fue un episodio amargo por las discusiones que hubo, pero somos capaces en adelante de ponernos de acuerdo, de conversar, de seguir trabajando juntos, no salirse de la Asociación Chilena de Municipios. Espero que eso sea así. Y además sentarnos a trabajar hoy día en la redistribución de recursos, cómo la mejoramos para equiparar la cancha, que creo que es importante en Chile. Usted dice entonces que el municipalismo no sale trasquilado después de esta discusión, porque hasta los primeros días de junio, ustedes en este encuentro en La Serena, y lo decía con una voz muy alta el presidente de la asociación, Gustavo Alessandri, que ningún gobierno iba a dividir al municipalismo, y faltó un mes para que viéramos lo que está. Evidentemente, ¿cierto? Hoy día los ánimos están crispados en el mundo municipal y eso es un problema. Lo he intentado hablar con alcaldes de oposición, de que primero la sensatez en estos días. Siempre los debates democráticos tienen un poco de esto, ¿cierto? Siempre hay rivalidades. Creo que también el tono no ha sido el adecuado por parte de algunos alcaldes esta última semana. Pero espero que lo que pasa hoy día quede hoy día y tendremos que aprender lecciones, tendremos que conversar, pero hay que tener altura de mira, porque los ciudadanos, si hay algo que nos han dicho a la clase política completa, es que no nos quieren divididos, que no nos quieren peleados. Eso no le suma a nadie. ¿De qué serviría hoy día quebrar la asociación, terminar divididos, terminar separados, si para adelante tenemos un montón de discusiones que dar conjunto, de peleas que poder impulsar de manera colaborativa, aunque pensemos distinto? Entonces yo espero sinceramente que esta crispación que hubo, que es natural, yo creo que la dramatizo, por así decirlo,
se traduzca en este momento en particular y no para adelante, porque necesitamos dar la tranquilidad a las personas que el mundo municipal es capaz de trabajar junto, que el mundo político es capaz de trabajar junto aunque piense distinto. Ahora, alcalde, usted dice, no es justo que efectivamente los municipios reciban la compensación por parte de los impuestos generales, porque eso lo pagan todos y se va con un porcentaje mayor a las comunas que van a perder más fruto de esta misma ley. ¿De dónde va a sacar los recursos? O sea, ¿qué es si no los pagan con impuestos generales, cuál es la propuesta cuando se acaba de aprobar una ley que recorta además los recursos de este Estado, que usted mismo decía, no se entiende cómo se saca esto para compensarnos a nosotros si la queja constante es la estrechez fiscal? Pero también podemos decir lo mismo de la mega reforma que va a terminar de aprobarse ahora en su paquete completo, que le quita recursos a un Estado que no tiene. Mira, en términos de justicia, y quizás es impopular decirlo, pero hubiera sido más justo no compensarlo. De esta manera haberlo compensado, pero independientemente de eso, hubo un acuerdo de compensar, y creo que uno puede discutir si la palabra es compensar directamente o crear otras políticas para poder recaudar más, y al final lo que está en discusión es: los municipios pagaron la cuenta de una decisión, de un gustito ideológico de decir exención masiva y universal, lo que para mí fue el principal error. Si no hubiéramos hecho exención universal, no estaríamos en esta discusión, Matilde. De hecho, si se pudiera corregir con un veto presidencial, yo diría que el veto presidencial más adecuado de focalización y más justo sería que haga eso, pero sé que eso, por supuesto, que el presidente no lo va a hacer porque ellos mismos lo han impulsado. Pero hoy día tenemos que empezar a pensar cómo los municipios recaudan más, cómo el Estado nos colabora, por ejemplo, en el impuesto a la renta, con una ley de rentas 3, para poner en la discusión de que nadie puede pagar el impuesto a la renta si no tiene sus deudas al día con los municipios. Eso ocurre en todo Chile, municipios, patentes comerciales que tienen deuda de 6.000 millones de pesos en el caso de Independencia, impagas, difícil de perseguir, etcétera, y que nos ayudarían para la recaudación. Yo estoy haciendo hoy día con mi equipo, pero hay otras maneras de poder garantizarle a los municipios que pueden tener más recursos, y también en algunos casos tendrán que ajustar. Cuando estamos hablando de estrechez fiscal y el gobierno dice toma una decisión como esta de recaudar menos, que no se entiende en una reforma, como tú bien decías, que es para recaudar más, ¿cierto? Que está la discusión de si eso va a ocurrir o no va a ocurrir. Acá se toma una decisión que es directamente a recaudar menos, a eliminar un impuesto directamente que no recauda más, que no fomenta la inversión, sino que solamente es un beneficio directo a familias, y en este caso a familias además de las más ricas en el país. Por eso yo le preguntaba si usted todavía se seguía sintiendo parte del sector político inicial, porque eso es lo que defiende el sector político que usted apoya. Sí me siento parte de la derecha, sí me siento parte del gobierno, pero creo que en esta pasada la derecha se equivocó. Creo que en esta pasada la derecha se equivocó porque no defendió los principios que ha defendido siempre. La focalización en política pública, políticas públicas que no sean regresiva. De hecho, hoy día los municipios dependemos del Estado central que transfiera recursos y no de la cobranza propia que hacemos respecto a las contribuciones que se quedan acá, y eso va contrario al principio de subsidiariedad que uno podría pensar. Hay varias cuestiones que van en contra de lo que ha defendido la derecha en su historia. Yo lo decía antes, Matilde, cuando se discutió sobre gratuidad universal, se dijo muchas reiteradas veces, se opuso a la ley de gratuidad universal en el sentido universal, diciendo, bueno, ¿por qué le vamos a pagar la educación a los que más tienen? Que se los paguen ellos mismos. Bueno, en este caso es lo mismo. ¿Por qué le vamos a dejar exento de contribuciones a los que más tienen si lo pueden pagar? Es el mismo principio, es la misma discusión, el mismo argumento, totalmente contrario en este caso, y eso creo que va en contra de lo que ha defendido el sector político. Yo me siento parte de la idea de derecha. Podríamos discutir, ¿cierto?, por qué estoy en este sector político, por qué fui candidato para este sector político, en el cual creo, en el cual apoyé como gobierno, pero en esta pasada creo que la derecha cometió un gran error. Finalmente, alcalde, en estos recortes, ¿cómo se ha visto, no sé si afectada o tocada es la palabra, la comuna de Independencia, con todas las últimas decisiones que ha habido en temas de salud? ¿Qué es lo que ha pasado en su comuna con los recortes que ya ha hecho el gobierno a través de los distintos ministerios?
A ver, hasta el momento nada, la verdad, porque los recortes, por ejemplo, en salud que tú mencionas, Matilde, son recortes que son proyectados, ¿cierto? Es decir, vamos a proyectar programas de salud para el próximo año. Son discusiones que van a venir en la discusión de presupuesto a fin de este año, más que lo que está pasando hoy día. Yo, mira, por supuesto que como alcalde voy a defender todos los programas sociales de salud que sean en pos de las personas, que tengan grandes efectos y que uno vea que resultan. Pero a mí en particular no me hace ningún problema, ninguna contradicción que como Estado revisemos programas sociales de salud municipales que no funcionan, que no tienen efecto, que no están bien evaluados y que los podamos recortar. En eso yo creo que no hay ninguna contradicción con hacer bien las políticas públicas en el Estado y poder revisar dónde estamos teniendo efectivamente el objetivo que lo estamos poniendo en los programas sociales y dónde no, para decir aquí se va a recortar, no me parece problemático. Creo que esa discusión de presupuesto a fin de año va a ser interesante. Los alcaldes vamos a defender, por supuesto, las políticas públicas que nos parezcan que son eficientes, que son efectivas y, por supuesto, que estar dispuestos a que los programas que hoy día no tienen resultados, que no muestran que hay grandes consecuencias respecto al gasto que se hace en el Estado, pueden terminarse y yo creo que no hay ningún problema en eso. Muy bien, alcalde. Alcalde Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, le quiero agradecer esta conversación a esta hora con CNN Chile. Vamos a ver entonces cómo sigue adelante este tema de la distribución de los recursos para los distintos municipios y ahí ir solucionando los temas de equidad. Muchísimas gracias, que esté muy bien, gracias por su tiempo. Gracias, Matilde, que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Hacemos una pausa en Hoy es Noticias, son las 6 de la tarde con 18 minutos, ya regresamos con más. Estamos de regreso, les contamos que el Ministerio de Ciencia detectó a más de 1.600 personas que han recibido una de las becas Chile, las que han incumplido con el mecanismo de retribución que exige este beneficio. Esto implica un millonario perjuicio para el Estado, del que nos va a dar cuenta Sebastián Riz, quien reportó y tiene todos los detalles. Hola, Sebastián. Buenas tardes, Mati. Claro, el programa Becas Chile vuelve a estar bajo la noticia. Esto porque ayer en la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados expuso en la auditoría interna que realizó el Ministerio de Ciencias, la ministra justamente de Ciencias, Jimena Lincoln, acompañada de la directora de la ANID, justamente de la auditoría interna a este programa Becas Chile que comenzó a hacer noticia allá por comienzos de marzo, abril, cuando el ministro Jorge Quiroz dijo que había ciertas irregularidades en la retribución de las personas que eran beneficiarias de estas becas. Bueno, en ese minuto se empieza una auditoría que da sus primeras conclusiones la jornada de ayer. Unas conclusiones que generan preocupación, porque si bien el 86% de los beneficiarios retribuyeron correctamente los conocimientos adquiridos en el extranjero con estos posgrados, magíster, etcétera, a nuestro país, el 14%, y que representa una deuda cercana a 92.000 millones de pesos, incumplieron justamente los requisitos los requisitos necesarios para poder retribuirle los conocimientos adquiridos bajo estos cursos en el extranjero a nuestro país. Recordemos que las personas que se obtienen este beneficio se les costea tanto el viaje de ida como de vuelta, el curso a donde van a ir a estudiar en el extranjero y también el alojamiento en el país donde va a ir a estudiar. Solamente se le exige que una vez terminados los estudios obtenga el grado académico en los respectivos países, vuelva a Chile para poder retribuir ese conocimiento adquirido en el extranjero profesionalmente en Chile. Eso hay una diferencia, por ejemplo, en Santiago se requiere que se retribuya el doble de la durabilidad del curso en el extranjero, mientras que si retribuye en el extranjero es solamente la misma durabilidad del curso que la retribución que tiene que hacer en territorio nacional. Bueno, 14% de esas personas que recibieron este beneficio desde el año 2008, que está el programa Becas Chile, hasta el año 2026, incumplieron estos requisitos, teniendo una deuda con el Estado cercana a los 92.000 millones de pesos. De hecho, dentro de la inversión total e inicial, solamente se ha logrado rescatar cerca del 7% de esa inversión inicial allá por el año 2008. Pero también hay otra preocupación que tiene que ver con que el próximo año cerca de 900 becas también vencen y esas personas tienen que retribuir justamente profesionalmente a nuestro país. Entonces esa deuda de 92.000 millones de pesos podría también aumentar cerca de 400 millones de pesos. Así que escuchemos lo que dijo la ministra de Ciencias, Jimena Lincoln, durante esta mañana respecto a este tema.
Nosotros vamos a crear áreas prioritarias para que la capacidad de talento que retorna al país pueda tener campo laboral, porque eso es otra cosa que escuchamos, que los becarios no volvían porque no había campo laboral. Y en Chile hay mucho campo laboral en ciertas áreas. Tenemos una inversión de 481 mil millones de pesos en estudiantes que están todavía en periodo de gracia, periodo de retribución, o que están tomando clases. Y si sigue esta tendencia de este 14% que no está cumpliendo, que no quiere volver al país después que firmaron un contrato que decía el contrato que deberían volver al país, entonces esta tendencia, el riesgo monetario sube. Claro, Mati, ahí escuchábamos entonces a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolado, que encabezó justamente esta auditoría interna a este programa Becas Chile, que actualmente se encuentra suspendido. De hecho, fue una de las preguntas que se le realizaba durante esta mañana respecto a si ese estatus continúa estando vigente. Y es así, las Becas Chile para este año continúan estando suspendidas, pero ya para el año 2027 se van a volver a entregar, pero con una reestructuración completa. De hecho, ayer en la exposición que encabezó en conjunto con la directora de la NIT, detallaron los principales ejes para poder reestructurar el programa Chile y que vuelva a entregarse durante el año 2027. Uno de ellos, por ejemplo, es la priorización de ciertas ofertas laborales. ¿Qué es lo que critican los beneficiarios mayormente? Es que se van a estudiar al extranjero, se especializan, vuelven a nuestro país y no tienen una oferta laboral suficiente para absorber a todas estas personas y todas estas especialidades. Entonces llegan y se encuentran desempleados o encuentran trabajo en algo totalmente distinto a lo que fueron a estudiar al extranjero. Esa es parte de las críticas y lo que trata de solucionar justamente por parte del Ministerio de Ciencias, priorizar la entrega de este beneficio a estudios relacionados a profesiones que tienen alta demanda en nuestro país y que se necesitan especialización. Escuchemos parte de una de las organizaciones que aglomera justamente a los beneficiarios el extranjero y a todos estos estudiantes que obtienen justamente el beneficio. De hecho, una de estas personas, la que vamos a escuchar a continuación, también recibió este beneficio y cuenta su historia respecto a cómo volvió al país y tampoco pudo encontrar trabajo durante mucho tiempo respecto al estudio que realizó en el extranjero. Escuchemos esas declaraciones. Yo, doctora en Geología y Geofísica, esta es mi experiencia personal, pasé un año donde el único trabajo que encontré fue digitadora de permisos de circulación. Y ahora que encontré, ni siquiera es en mi área. Eso es algo que se llama brain waste, desperdicio de talento. Ya no es la fuga de cerebro, sino es un desperdicio de estos cerebros que no entienden cómo hacer la transferencia de conocimiento. Ese es el verdadero problema y riesgo de pérdida de la inversión. Es la incapacidad de absorción que tiene el ecosistema nacional con respecto al talento altamente capacitado que son, por ejemplo, los becarios Chile. Estamos hablando de gente con muy altas capacidades, tanto académicas como de talento y de investigativa y de resolución de problemas, y no hay un espacio donde absorberlo. Claro, una entonces de las principales críticas es esa, que las personas van, se especializan en el extranjero, obtienen estas becas Chile, pueden estudiar distintas cosas, llegan a nuestro país y no tienen una oferta laboral. Tampoco hay incentivos para que las empresas contraten a este tipo de personas con una especialización más allá de un estudio común acá en nuestro país. Pero también han habido reacciones parlamentarias, por supuesto. De hecho, todo esto sucedió en la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, en donde primero que todo se suspendió este programa Becas Chile a comienzos de este año y ahora se entregó mayor detalle respecto a esta auditoría interna que detectó este incumplimiento del 14% de la entrega de este beneficio. La opinión transversal de los parlamentarios es que aplauden y destacan la labor interna y esta auditoría interna, pero también resguardan el trabajo y la importancia que tiene el programa Becas Chile para poder capacitar y especializar a distintas personas. Escuchemos también parte de las reacciones parlamentarias respecto a este tema. La capacitación de las personas es extremadamente importante. Si nosotros queremos dar un real salto al desarrollo en nuestro país, si queremos tener real crecimiento económico, lo que se requiere es el poder capacitar a nuestra gente. Por tanto, el rol de las becas es extremadamente relevante y nosotros creemos que cada persona que se compromete con el Estado de Chile tiene que cumplir
a lo que se comprometió. Por tanto, nosotros creemos que tiene que potenciarse el trabajo que hace hoy día las becas en nuestro país y bajo ningún punto de vista, por el incumplimiento de algunos, podemos tener el retroceso de terminar eliminando estas becas que son importantes para Chile. Me parece bastante razonable que el Ministerio de Ciencias esté poniendo foco en optimizar los recursos que son de todos los chilenos. Hablamos de un 14% de pérdida de recursos, yo me quiero centrar en el 86%. Es importante entender que el sistema Becas Chile debe ser modernizado, pero más que nada para darle un valor agregado a la retribución de ese conocimiento. Chile hoy ofrece bastantes plataformas para que todo ese recurso humano ponga el conocimiento a disposición de otros. El tema es que quizá el mercado laboral no está preparado para consumir justamente y proveer de la retribución económica para aquellos que van al extranjero a ganarle a la vida decentemente. Claro, y entonces escuchábamos parte de las reacciones parlamentarias que dejó esta exposición encabezada por la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, acompañada por la directora de la ANIT respecto a esta auditoría interna y que detectó este incumplimiento del 14% de las personas que obtuvieron este programa de Becas Chile y que deja una deuda cercana a 92.000 millones de pesos. Todos esta reformulación, esta estructuración, de hecho hay parlamentarios que dicen que debería ser más detallada y va a ser más detallada. Todo esto se va a discutir en el presupuesto 2027 que comienza esa discusión durante los próximos meses para poder volver a dar continuidad a este programa Becas Chile durante el 2027. Así que estaremos atentos respecto a esta reformulación, cómo lo plantean desde el Ministerio de Ciencias y si es que finalmente vuelve a poder entregarse este programa de Becas Chile en el año 2027, Mati. Bien, Sebastián, muchísimas gracias por esta información sobre las becas y, claro, todas las preocupaciones que giran en torno a aquello y a las deudas. Muchas gracias. Les contamos que hoy el Ministerio de Salud presentó un balance sobre la gestión hospitalaria en nuestro país. Valentina Nieto estuvo reporteando este tema y nos entrega la información. Valentina, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, porque la Subsecretaría de Redes Asistenciales dio a conocer el análisis que realizaron en 62 recintos que son autogestionados en nuestro país. Un análisis que se hace en base a lo que es conocido como el Balance Scorecard, que mide en total 29 indicadores, entre los que destaca la eficiencia operacional que tienen estos establecimientos, la gestión en la red asistencial y también la calidad de la atención. De los 62 hospitales que forman parte del sistema de autogestión, según el último registro del año 2025, 26 de ellos están con un modelo, con un trabajo superior al 75% de la línea base. De hecho, uno de los establecimientos más destacados es la ex Posta Central, en donde se ha llegado a un nivel de cumplimiento del 91%. Luego hay otros 15 recintos de salud que están con un rendimiento del 70 al 75% y por último hay 21 que están bajo la base de rendimiento que se espera para este tipo de análisis. Escuchemos parte de lo que señalaron durante esta jornada la ministra de Salud y también el subsecretario de Redes Asistenciales a propósito de esta evaluación que se hace en el sistema público de salud. Mejorar de un 84 a un 91,1 en un ambiente general en que hubo una reducción de un 82,31 a un 73,22 en el año 2023 y 72,06 en el 2024, es más destacable aún. O sea, cuando el contexto viene disminuyendo su cumplimiento, el hospital tiene un salto al cumplimiento de su cumplimiento. Sin duda, lo que puede hacer la Posta Central lo pueden hacer la mayor parte de los hospitales de la red. Nosotros hemos creado para esos efectos un consejo asesor de eficiencia y convergencia que va a ayudarnos a, de alguna manera, a levantar los requerimientos. Vamos a tener un trabajo que tiene que ver fundamentalmente con levantar requerimientos y proponer aquellas medidas que vayan a mejorar la eficiencia operacional de los servicios de salud.
Bueno, ya escuchábamos entonces parte de lo que señalaban las autoridades, pero este anuncio, la entrega de estos resultados se hizo precisamente en el establecimiento que lidera la lista respecto a su rendimiento. Hablamos de la ex Posta Central, que como decíamos tuvo un cumplimiento del 91%, subiendo bastante comparado con el año 2024. Un punto de comparación relevante en este estudio es lo que ocurrió en pandemia, en donde las redes asistenciales estuvieron colapsadas por la demanda, sobre todo de camas críticas, pero posterior a ese proceso se hizo todo un trabajo de revisión de la eficiencia de los recursos que se tienen en el Estado. Sin ir más lejos, la ministra de Salud destacó que durante los últimos años ha aumentado de manera importante, por ejemplo, la dotación de médicos y profesionales de la salud en distintos recintos asistenciales. Es el caso de la ex Posta Central, en donde también han hecho un trabajo por aumentar la dotación y sobre todo tener un manejo mucho más eficiente de los recursos, como lo son, por ejemplo, las camas críticas. Escuchemos parte de lo que dijo el director de la ex Posta Central a propósito de estos resultados en este análisis que hace la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La pandemia puso a prueba nuestra institución. En ese momento fue considerada el corazón del manejo de la pandemia y eso nos obligó a complejizar lo que estábamos haciendo como hospital. De alguna manera tuvimos que hacernos cargo no solamente del componente clínico, sino de que durante la pandemia hubo que mejorar los procesos de compra, los procesos de gestión interna, los procesos de control. Y eso, una vez que acaba la pandemia, el gran desafío nuestro es cómo lo mantenemos, es cómo efectivamente estos procesos que cambiaron, que se transformaron en la complejidad, los mantenemos en el tiempo. Hemos logrado mantenernos de forma bastante pareja en los diferentes años y eso se explica por el compromiso de los funcionarios de la Posta Central, quienes dentro de equipos organizados están llevando a cabo las diferentes acciones que explican la eficiencia operacional de nuestra institución. Bueno, y las palabras de la ex Posta Central, buenos resultados que destacaron desde el Ministerio de Salud. Evidentemente hay mucho trabajo por delante para mejorar la eficiencia del sistema hospitalario en nuestro país, pero destacaban las autoridades que está tomándose una buena estrategia, van por buen camino, sobre todo pensando en que durante los últimos años y desde la pandemia del COVID-19 ha ido en aumento estos resultados respecto al rendimiento que tiene la red asistencial en nuestro país. Bien, muchas gracias Valentina, muy buenas tardes. 6 de la tarde con 39 minutos, hacemos una pausa con esta imagen de La Serena y ya regresamos con noticias internacionales junto a Alicia Contreras. Y como les contábamos, estamos de regreso para hablar de temas internacionales, comenzando por uno que tuvo lugar hoy en nuestro país, porque en la sede de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó un informe que da cuenta de los cambios en materia geopolítica que está viviendo el mundo y también da recomendaciones para enfrentarla. Bueno, fue una comisión que trabajó 18 meses y la novedad es que estuvo integrada por dos expresidentes, el expresidente de Colombia, Iván Duque, y la expresidenta de nuestro país, Michelle Bachelet. Ambos estuvieron en la presentación, donde también estuvo nuestra Alicia Contreras. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, ¿y tú, Mati? ¿También estuviste? También. Y fue un momento interesante porque ocurre entonces el lanzamiento de este informe en esta comisión que es copresidida por la expresidenta Michelle Bachelet, donde también ella está en medio de su carrera entonces a la Secretaría General de las Naciones Unidas. De hecho, estuvo ahí, utilizó su mascarilla, está en medio de un cuadro viral y de hecho ella tuvo que cancelar una presentación que se iba a realizar en Montevideo entonces sobre los candidatos a la Secretaría General de la ONU, pero sí decide participar entonces en el lanzamiento de este informe donde hablan entonces respecto de la situación en América Latina, respecto del escenario geopolítico que se vive actualmente, la rivalidad creciente que hay entre Estados Unidos y China y cómo América Latina entonces puede navegar por este
escenario. También bueno, es súper interesante el informe porque sí, es muy actual, habla de urgencias y hace un diagnóstico bien detallado, bien acabado. Por lo tanto, es como un insumo del que seguramente vamos a conversar en más de una vez, porque hace este diagnóstico y también presenta propuestas, habla de todas también las ventajas que tiene América Latina y que uno no se había puesto a pensar. Exactamente, es muy interesante este documento de más de 400 páginas entonces. Y también Michelle Bachelet, en medio de la sección de preguntas, habla respecto del deterioro de las instituciones democráticas que hay actualmente en nuestro continente y la apertura social a alternativas no democráticas que de cierto modo responden a necesidades de la población. Dice Michelle Bachelet, bueno, están prefiriendo a autocracias, pero que les resuelven el problema de la seguridad. Fue bien interesante ese momento y te invito a que revisemos lo que dijo la expresidenta Michelle Bachelet respecto de este tema. Pero creo que en la democracia necesitamos entender mejor lo que está pasando, porque creo que las democracias no están generando los resultados y por tanto, ¿por qué la gente va a sentir ante esa pregunta, no es verdad, que prefiere usted una democracia más o menos o un Estado fuerte que resuelve los problemas como la criminalidad? Y la gente obviamente tiende a responder que prefiere un Estado autocrático pero eficiente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer que nuestras democracias sean mucho más representativas, sean mucho más, con mucho más resultados, ¿no es verdad? De manera que la gente sienta que no solo que hay que defenderla y que hay que protegerla. Lamentablemente, la expresidenta Michelle Bachelet no quiso hablar con la prensa después de esta actividad. En un momento yo pensé que iba a hablar porque se vio bien distendida en este foro. De hecho, hubo momentos donde hizo bromas, se refirió a cómo estaban sentados, porque Iván Duque entonces en un momento se iba a sentar a la izquierda y ella dice, Iván Duque me dijo que nunca pensó que iba a estar a la izquierda de Michelle Bachelet. Se ríe en ese momento, también dijo que estaba utilizando una mascarilla porque no quería que dijeran que ella fue a contagiar a todos. Decide no hablar con la prensa y había mucho interés respecto entonces de lo que está ocurriendo en torno a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, porque la semana pasada se conoció la primera votación informal entonces del Consejo de Seguridad que la dejan a ella en cuarto lugar de las preferencias. En este Consejo de Seguridad de 15 integrantes, 6 votaron a favor entonces de su postulación, pero 5 lo hicieron en contra, y eso no es muy alentador entonces al futuro de la candidatura de Michelle Bachelet, porque quien salga escogido por parte del Consejo de Seguridad de la ONU como el candidato que vaya a recomendar a la Asamblea General de las Naciones Unidas debe tener por lo menos 9 de los 15 votos y ninguno de ellos, y no debe tener ningún veto de los 5 países entonces que tienen derecho a veto, Estados Unidos, China, Francia, y es por eso entonces que no fue un buen primer sondeo para la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, los ex cancilleres de nuestro país tienden a desdramatizar entonces este momento, dicen que es un proceso muy largo y de hecho el próximo 21 de agosto va a haber una segunda votación informal. En este evento estuvieron varias figuras políticas entonces que son parte del entorno de Michelle Bachelet. Estuvo Alberto Van Claveren, estuvo Analía Uriarte, también estuvo Sergio Vittar y también hubo ex cancilleres como José Miguel Insulza y también Antonio Urrejola. Ambos se refirieron a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y hablaron entonces respecto de este primer sondeo y también respecto del respaldo que le quitó el gobierno de Chile entonces a la candidatura de Michelle Bachelet. Escuchemos lo que dijeron. Yo creo que, mire, había muchas candidatas, hubo otras candidatas, mujeres que podrían haber postulado en América Latina y yo sabía que tenían interés de postular y no lo hicieron porque se entendían que iba a Bachelet. Y de hecho que le hayan quitado el piso en su país es un tema bastante molesto y doloroso. Naturalmente yo creo que sí la han perjudicado. El veto como se produce generalmente en las Naciones Unidas es un veto que no dice que puede vetar, sino que están estas cosas que se dice alienta o desalienta, ¿no? Entonces el desaliento es considerado muchas veces la forma de manifestar el veto, desde luego. Y yo creo, usted sabrá que el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad no propone un nombre a la Asamblea General cuando han habido desalientos sistemáticos, ¿no?
Y me parece que hay que tener súper claro que esto es un primer sondeo. En el pasado, respecto a otras candidaturas, han habido 5, 6, 7 sondeos donde estos resultados van variando. Creo que todavía es muy temprano hoy día para poder determinar cómo va a seguir esto. Estamos recién empezando. Estoy completamente de acuerdo con los demás ex cancilleres que han estado haciendo declaraciones, que sin duda no es muy feliz que una 2 veces expresidenta de la República no tenga el apoyo de su propio país. Creo que eso efectivamente es un punto en contra, que además hay que entrar a explicar, y es bien lamentable tener que explicar por qué el Estado al cual ella pertenece no la apoya. Bueno, es un proceso largo que todavía queda para elegir al próximo secretario general de la ONU. Vienen más votaciones informales, todo puede pasar en estos meses, pero hay un dato no menor. Antonio Guterres, el actual secretario general de las Naciones Unidas, fue favorito desde los primeros sondeos. De todas maneras, no podemos dar nada entonces por hecho hasta que conozcamos la decisión final de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a España, porque sigue esta crisis a raíz de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos hasta Ceuta, esta ciudad autónoma española que se ubica en África del Norte. Actualizaron las cifras y entraron cerca de 72.000 migrantes a este territorio, que es una cifra importantísima considerando que en Ceuta viven 84.000 personas. El nivel entonces de entrada masiva entonces de migrantes es increíblemente grande en comparación entonces a la población de Ceuta. Ahora la preocupación, porque ya volvieron 70.000 migrantes a Marruecos, es qué pasa con los niños o menores de edad que están en Ceuta, que están sin sus padres, y de hecho el gobierno español ya aprobó una partida de 25 millones de euros para que esta ciudad autónoma se haga cargo entonces de estos menores de edad. ¿Qué ha pasado? Nos entrega más información Elena Lins de CNN Portugal, que está en esta ciudad de Ceuta. Veamos. 5 días desde que se ha instalado acá en Ceuta una crisis migratoria, pero también una crisis humanitaria. Los números siguen cambiando y el gobierno español ahora ha dicho que 72.000 migrantes han entrado en Ceuta, han cruzado la frontera de Marruecos con Ceuta. Dice también que 70.000 ya se han marchado, pero quedan todavía millares de personas acá en Ceuta. Es posible verlos en la playa El Trampolín, pero también en los barrios donde se quedan en las calles todavía buscando algún tipo de ayuda. La Cruz Roja ya ha distribuido comida y agua a los migrantes, pero todavía buscan, por ejemplo, una forma de cargar sus móviles para hablar con la familia. También hay muchos niños que todavía están siendo identificados. El gobierno local ha dicho que son más de 800, pero pueden llegar a 1 millar de niños, una vez que, como yo decía, hay niños que todavía están en las calles. Estoy hablando de niños que tienen menos de 18 años, esos sí que tienen prioridad y se van a centros solo para menores. Entonces también ese trabajo está siendo hecho en las calles de Ceuta y el gobierno de Madrid ha anunciado 25 millones de euros para apoyar los niños que entraran acá en Ceuta sin madre, sin padre, algunos con un amigo o con un hermano, pero también hay niños que entraran solos. Es eso lo que pasa ahora en Ceuta. Acá en el centro ya sin señales de normalidad con la gente en la playa. No es posible ver casi ningún migrante en el centro. Como decía, están sobre todo en la playa, en El Trampolín, cerca del centro temporario para migrantes, y también en los barrios donde es posible mezclarse con la población local, que todavía sigue en algunos barrios haciendo la propia seguridad de sus barrios. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Estados Unidos, a Washington, porque se está registrando un incendio forestal, más bien 3 incendios forestales que han arrasado 4.000 hectáreas y han destruido varias estructuras, entre ellas varias viviendas. Hoy se detuvo a un sospechoso de haber iniciado uno de estos focos en Washington. ¿Qué ha pasado? Maribel González nos cuenta más desde CNN. Así se viven las escenas aquí en Spokane, Washington, escenas las cuales autoridades han descrito como una zona de guerra. A mis espaldas se encuentra lo que queda, el resto, es decir, los restos de un hogar
aquí en este vecindario y como pueden ver ha sido completamente destruido este incendio, devastado este hogar. Pero sin embargo, enseguida el vecino, como pueden ver, la casa parece estar intacta, por lo menos las afueras de la casa, y es precisamente a lo que se enfrentan estos residentes que han sido evacuados. Son 65,000 las personas que han tenido que huir debido a estos incendios, y cuando regresen a sus vecindarios, a sus hogares, la verdad es que no saben qué se van a enfrentar, si es una casa en escombros, una casa intacta. La casa de los vecinos afectados no se sabe. Como pueden ver, son 700 las estructuras que han sido afectadas desde que inició este incendio, tal como este hogar que están viendo en cámara, donde parece ser un automóvil aún estacionado ahí completamente incendiado por estos fuegos. También sabemos que serán semanas difíciles para los bomberos que están trabajando para contener estos incendios, y precisamente el más devastador, el Old Trails Fire o el incendio del Old Trails, el cual afectó esta zona, se ha vinculado con un sospechoso, Aaron Farinacci, de 37 años. Él fue arrestado el lunes por la tarde y autoridades dicen que podría ser el que presuntamente inició este incendio, por lo menos en esta zona. Y toda esta información se dio a conocer gracias a un vecino que reportó actividad sospechosa por parte de este presunto responsable. Cuando autoridades regresaron a la escena donde se encontraba ese hombre, determinaron que posiblemente fue allí donde se inició este incendio. Sabemos que van a ser semanas muy difíciles para los bomberos que trabajan para contener estos incendios, que hasta el momento no han podido contener, están a 0% de contenimiento, y sabemos que están trabajando día y noche para poder mejorar esta situación. Informando desde Spokane, Washington, yo soy Maribel González. Gobierno y oficialismo impulsan con fuerza la agenda de seguridad en medio de cuestionamientos a la labor del Ejecutivo en esta materia. Vamos a tomar contacto con Juan Cristóbal Cható para conocer las últimas novedades en este tema. Se vienen anuncios. Cuéntanos, Juan Cristóbal, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, porque durante los últimos meses y francamente durante los últimos años, la principal preocupación de la ciudadanía ha sido la seguridad, y es por eso que durante las últimas semanas en particular, tanto en el Congreso Nacional como desde el Gobierno han estado redoblando los esfuerzos para poder impulsar medidas que vayan precisamente en esa línea, medidas en materias de seguridad ciudadana y seguridad pública. Es por eso que incluso desde el Gobierno están preparando una serie de medidas que incluirían, según lo que hemos podido reportear, nada ya anunciado de forma oficial, sino que todo de forma preliminar. Estarían preparando varias medidas, entre ellas 2 reformas constitucionales, una que buscaría que la seguridad pública aparezca textual en el primer artículo de la Constitución de la República, y otro que buscaría crear un 5º estado de excepción que se pueda invocar cuando se considere que haya una seria crisis de seguridad pública, que incluso permitiría entonces el despliegue, por ejemplo, de funcionarios de las Fuerzas Armadas en las calles de barrios particularmente complicados en materias de inseguridad y delincuencia. Todo esto, como lo decíamos, está siendo evaluado de forma muy preliminar y no son reformas que hayan sido ya ingresadas al Congreso Nacional. Sin embargo, sí, es algo que se estaría estudiando en particular en el Ministerio de Seguridad Pública. De hecho, fue el jefe de esa cartera, Martín Arrau, quien comentó esta situación. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. En las próximas semanas vamos a tener una potente agenda que va a fortalecer o va a incrementar estos 20 proyectos que ya se están tramitando con algún grado de urgencia para abordar otro tipo de materias. No es para evitar los conflictos con el Tribunal Constitucional. Hay ciertas normas de estos más de 35 proyectos de ley que hemos analizado, algunos ya están en trámite y otros que vamos a ingresar, que efectivamente estimamos que en algunos casos requerirían de alguna habilitación legal, y es por tanto que estamos habilitación legal a nivel constitucional, y es por eso que estamos evaluando junto con este paquete ingresar efectivamente un par de modificaciones para que tengan la habilitación y evitarnos efectivamente algún tipo de cuestionamiento. Escuchábamos entonces las declaraciones del ministro Arrau. Lo cierto es que él decía que no es necesariamente para evitar controles de constitucionalidad. A eso lo dice refiriéndose precisamente a esto que comentábamos de la posibilidad de incorporar en el primer artículo de la Constitución de la República la seguridad pública textual, ya que ha trascendido, según distintos medios de comunicación, que el propósito de esta medida sería
precisamente evitar que el Tribunal Constitucional pueda frenar medidas que vayan en materias de seguridad pública al ser ya después de esta reforma, si se tramita y se aprueba, algo consagrado por la propia Constitución. Sin embargo, no solo desde el gobierno se han activado con estas medidas, sino también, por ejemplo, desde los partidos. En particular, en la UDI, durante esta jornada, presentaron una agenda legislativa que le van a proponer al gobierno, en particular respecto a las policías. Agenda pro policías es el nombre que le ponen desde la propia UDI y que apunta en primer lugar a establecer beneficios para familiares de mártires de la institución de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, principalmente beneficios de acceso a la educación, acceso a la vivienda y acceso a la salud, y también una serie de medidas que ya van derechamente a reforzar el trabajo policial y las medidas de seguridad que se están tomando, así las detallaron desde la Unión Demócrata Independiente. Vamos a pedir un mecanismo express para poder quitarle los bienes al crimen organizado y al narcotráfico, pedirle discusión inmediata a las reglas de uso de la fuerza, avanzar en expulsiones express de aquellas personas que están en las cárceles chilenas y que han cometido delitos de menor gravedad. El día de ayer se aprobó la ley Naín Retamal 2.0 y nosotros queremos pedirle que le pongan también discusión inmediata. Y en quinto lugar, para nosotros es esencial avanzar en poder condenar a aquellas personas prófugas de la justicia y poder avanzar en los juicios en ausencia es una prioridad. Todo cuando también ha habido novedades durante los últimos días, por ejemplo, respecto a la ley Naín Retamal 2.0, el nombre que se le ha dado a esta iniciativa que busca ampliar la legítima defensa privilegiada que estableció la ley original, la ley Naín Retamal, para los funcionarios que estén de franco. Esto quiere decir que se presuma la legítima defensa cuando un funcionario policial tiene que usar, por ejemplo, su arma de servicio para frustrar crímenes en contexto de que no está trabajando o se encuentra fuera de turno o de franco. Esto ha sido cuestionado por algunas personas debido a que daría quizás demasiadas facultades para casos como, por ejemplo, que se podrían dar fuera del contexto del trabajo policial, pero que sí eventualmente podrían significar un delito, y a pesar de eso se podría establecer la presunción de la legítima defensa privilegiada, y es por eso que se dio un importante debate dentro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde este proyecto fue aprobado el día de ayer con votos precisamente de la oposición. Fueron los diputados Jaime Araya en particular y Raúl Leiva quienes votaron a favor de este proyecto de ley, a pesar de ser de la oposición, apuntando su respaldo derechamente a la medida original, a la ley Naín Retamal, y a la importancia que podría tener una medida como esta, pero no fue un respaldo transversal o sin condiciones, por decirlo de alguna forma, ya que sí se presentaron indicaciones que le gustaría que se revisaran, y de todas formas, a pesar de su voto favorable, manifestaron ciertos reparos a lo que es este proyecto de ley. Sin embargo, esto también llevó a un debate interno, bien digo, respecto a la oposición, ya que hay críticas respecto al hecho de que se apoyen este tipo de medidas cuando también hay partidos, como el Partido Comunista, dentro de la propia oposición, que incluso están buscando derogar la ley Naín Retamal como tal. Este tema, sin duda, también fue parte de la discusión dentro del Congreso Nacional durante el día de hoy. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones en ese sentido. De hecho, al propio gobierno le pedimos un informe donde dice que todos los casos donde hubo efectivamente legítima defensa de las policías, tanto la defensa personal como a terceros, que fueron en ayuda, más del 90% no fueron condenados. Eso claramente que era innecesario esta defensa privilegiada. Pero más la presunción legal, o sea, quiere decir que aquí, estando de franco, perfectamente se puede entender de que se siguieron todos los protocolos que puede tener una intervención como esa, que además es muy peligrosa porque puede establecer perfectamente impunidad. Yo creo que no, porque desde hace mucho tiempo y muy tempranamente de la discusión de Naín Retamal hemos tenido esta diferencia, y ayer aprobamos Naín Retamal 2.0, de la cual soy coautor. Y claramente en eso tenemos un camino distinto, pero eso no nos impide poner el foco en lo importante. Nosotros somos oposición a un gobierno que ha generado, yo creo, un daño muy grande en el funcionamiento del Estado de Chile. Estamos viendo que esta mega reforma desfinancia el Estado, y por lo tanto el objetivo es ser una oposición consistente, firme, siendo minoría en el Congreso. Creo que está por sobre las legítimas diferencias que tenemos estas temáticas.
Solo parte entonces de lo que ha sido la agenda de seguridad durante las últimas jornadas, y también se vienen hitos importantes respecto a esta materia en el Congreso Nacional durante lo que queda de esta semana. Mañana, por ejemplo, se va a constituir la comisión mixta para revisar las reglas de uso de la fuerza, un proyecto y una normativa que está muy pendiente de su tramitación hace ya varios años y que buscan destrabar a través de esta comisión mixta, y también en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Mañana se espera que puedan avanzar respecto a la discusión del registro único de vándalos, una de las medidas anunciadas por el gobierno durante este año. Bien, muchas gracias Juan Cristóbal Chato. Mañana seguimos conversando de aquello entonces. Muy buenas tardes. En noticia, con el orgullo de todo un canal, y es que el día de hoy CNN Chile firmó el acuerdo que le permitirá, junto con la Federación de Voleibol de nuestro país, transmitir el Mundial de Voleibol Sub-17 femenino que tendrá a Chile 2026 como su casa. Es un mundial que es inédito para nuestro país en ninguna categoría, ni masculino ni femenino. Llega la fiesta del voleibol mundial a Chile y CNN Chile. Nuestro canal estará presente a través de nuestra pantalla, nuestras diversas plataformas digitales, cnnchile.com, y también el trabajo Atera Media y Jovica TV. Destacar también que llega en un momento ideal, y es que la Federación de Voleibol, el voleibol chileno en rigor, masculino, femenino, piso, playa, está viviendo el mejor momento de su historia. Con orgullo, la Federación de Voleibol, CNN Chile también destacan el haber firmado este acuerdo. Para nosotros es muy relevante poder llevar a la pantalla de Chile todos los deportes. Nosotros entendemos también la importancia de dar a conocer las historias de las personas que están detrás, y confiamos en que esto va a ser un tremendo hito. Primero agradecer a CNN Chile que se atrevió a hacer esta alianza con nosotros, y que nosotros estamos muy claros que vamos a responder con la familia del voleibol, con la marea roja del voleibol. Ya estamos expectantes, hace 15 días que ya andan acá 6 equipos, ya se hizo toda la parte técnica, ya se hizo todos los preparativos, estamos con los detalles importantes. Nuestros objetivos son 2, clasificar la primera ronda, que estoy seguro que así va a ser, y hacer el primer y mejor mundial de muchos otros que puedan venir, porque ya está toda la plana mayor de la FIP. Y ahí está, entonces vamos a seguir. Vamos al Congreso, al Senado, porque a esta hora se está votando el único capítulo que está pendiente de la Ley de Reconstrucción Nacional correspondiente a la compensación para los municipios. Vamos a escuchar parte ya de los momentos finales del debate antes de la votación. Pactar convenios de pago o condonar deudas de cobranza de patentes y aseo por infringir el artículo 122 de la Constitución Política de la República. A nuestro parecer se configura un reproche de constitucionalidad por lo siguiente: la facultad de condonar intereses o pactar facilidades de pago con los propios contribuyentes morosos no es un aspecto meramente operativo de la cobranza, sino que es una decisión política y de administración local y municipal, en sentido propio, frecuentemente usada como herramienta de política social hacia aquellos pequeños comercios o vecinos de escasos recursos. Trasladar esta facultad íntegramente a la Tesorería General de la República, que la ejercerá con criterios fiscales generales y no con criterios de la política local, incide en el núcleo del artículo 122, que protege bajo el concepto de administración las finanzas municipales, ya que administrar incluye no solo recaudar, sino que decidir cómo y cuándo condonar. He dicho, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, senadora. Señor secretario. ¿Han votado todas las señoras y señores senadores? Señor Buenchumilla. Ya. ¿Han votado todas las señoras senadoras y los señores senadores? ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa, 27 votos, 22 en contra. Recordemos que hay un senador que se inhabilitó. Se aprueba, entonces necesitaba 26 votos. Este informe de la Comisión Mixta de esta mega reforma que da paso a las compensaciones para los municipios y obtiene entonces un voto más de los necesarios. Por lo tanto, ahí entonces se están felicitando los ministros, el ministro Quirós, el ministro Alvarado y el ministro García Ruminot por haber logrado entonces esta votación. Recordemos que a última hora de la tarde se llegó a un acuerdo con el ministro Ruminot y los senadores Gaona y Walker para la reconstrucción de sus zonas, la región de Coquimbo, luego de los aluviones, más bien de
de los aluviones y de las precipitaciones que afectaron a la región en los últimos días. Vamos a tener luego el detalle de la votación, quienes entonces fueron efectivamente quienes dieron estos 27 votos por los que el gobierno aprueba este plan de reconstrucción nacional. El día de mañana se presentan entonces 3 vetos y queda todavía pendiente lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional, pero eso no obsta para que se pueda promulgar lo que ya está aprobado, que es el corazón y gran parte de la reforma. Son solamente 3 artículos los que están en el Tribunal Constitucional. Ahora me dice que bajemos nomás. Vale, la mochila la llevo. Ah, ya, vale. A esta hora entonces nos despedimos con esta noticia desde el Congreso, con la aprobación entonces de esta mega reforma. Más detalles luego en el resto de nuestros informativos. Que tenga muy buenas tardes y nos reencontramos mañana como siempre a las 17 horas.